Sí. Esa reflexión de que Dios perdona siempre, los hombres algunas veces y la naturaleza nunca, ¿no? La naturaleza tiene sus cauces, tiene sus ríos, tiene sus zonas devastadoras y aunque, como dicen algunos expertos, solo pasa cada 1000 años, cuando te pasa a ti te pasa al 100%. Enseguida entramos en materia, efectivamente, con este asunto. Antes, yo quiero enviarle un beso muy cariñoso a la madre de Jesús Poveda. Ah, sí, ¿eh? Hombre, claro. Pues, sé que nos sí, es sigue. Una de las entusiastas no. que muchas veces cuando está oyendo la radio dice, y la verdad que yo tengo ya 96 años. ¿eh? Sí, pero se encuentra en perfecto estado, nos escucha y le enviamos, ¿cómo se llamaba? Rosario, acabamos de celebrar su ¿verdad? santo. Pues un abrazo muy grande, Rosario. Muy bien, y estamos encantados gracias. de tenerla entre nuestros oyentes. Bueno, en estos momentos la portada, por ejemplo, del periódico El Mundo, hoy hay, lógicamente, distintos enfoques de lo que es un drama, que es todo lo que hemos visto en las últimas horas en Mallorca, en Baleares. Pero cada medio le da un matiz distinto. Por ejemplo, en ABC, pues simplemente dicen maldita nube. Supongo que es una expresión pues de alguno de los vecinos, maldita nube, ¿no? que ha provocado todo esto. Pero, por ejemplo, en El Mundo ahora mismo lo que estamos viendo son unas declaraciones y dicen lo siguiente: ya sabían que esto era zona de riesgo porque pasó hace años y volverá a pasar. Ya sabían que esto era zona de riesgo porque pasó hace años y volverá a pasar. Claro. Como decía Jesús Poveda, algo parecido a esto pues ocurre una vez cada muchísimos años. Muchos años. Es decir, 230 litros por metro cuadrado, pues es la tercera parte, en un día, la tercera parte de lo que suele caer en un año. Por tanto, calculen ustedes que no hay quien es algo absolutamente excepcional. deje escurrir esa cantidad, ¿no? Efectivamente. Ayer, lo decíamos esta mañana, un alto mando militar de emergencias decía ayer en otra emisora, en una entrevista, ni 7 unidades de la UME juntas podrían haber evitado lo que ha sucedido, porque cuando la naturaleza desborda su fuerza, pues simplemente es imparable. Es decir, no hay fuerza humana que pueda detener la naturaleza. Eso está claro y, por tanto, incidir en ello es innecesario. Pero lo que yo sí decía hoy a las 7, y lo he repetido a las 8, creo que es muy importante, es que, vamos a ver, cuando pagamos impuestos, que es algo que cuesta mucho y cada vez cuesta más, porque cada vez los estados y los gobiernos suelen ser más confiscatorios en materia fiscal. Pagar impuestos, pues uno lo hace con apretura, pero incluso de buen grado, cuando sabe que ese dinero va a ir a cosas útiles. Por ejemplo, intentar asegurar infraestructuras públicas que cuando sucede algo tan excepcional como esto, provoquen el menor número de víctimas posible, y si pudiera ser ninguna víctima, mejor. Porque ahora mismo hay 10 familias destrozadas y una que también lo está. Porque la familia del niño de 5 años, pues pueden ustedes imaginarse cómo está ahora mismo. Pues como las otras o peor. Entonces, no hacer las cosas que hay que hacer, no gastar el dinero en lo que hay que gastarlo, en vez de las memeces de la partitocracia, en asegurar el carguito público, en tener 45 asesores, en subvencionar a los sindicatos y a los partidos, en financiar el cambio de sexo, en financiar los abortos, en las bagatelas de la partitocracia. O sea, si todo ese dinero, o el dinero de las comunidades autónomas, por ejemplo, si todo ese dinero se empleara para lo que hay que emplearlo, pues a lo mejor, vaya usted a saber, a lo mejor cuando ocurra una catástrofe tendríamos que lamentar menos consecuencias, o no. Porque estamos haciendo futurología, está claro. Ahora, que el dinero público de los impuestos debería ir para cosas necesarias, de eso no tengo ninguna duda. Eso sí que lo puedo decir categóricamente. Que yo no pago impuestos para la partitocracia, ni para el mamoneo político. Entonces, bueno, supongo que esto es polémico e incluso puede que sea políticamente incorrecto, pero yo por lo menos lo veo así. Bueno, lo que pasa es que estas situaciones estas calamidades, ¿no?, de la naturaleza, lo que yo creo que es sacan a relucir esas deficiencias en las infraestructuras, ¿no? Es decir, claro, se sabía, estoy viendo ahora mismo la portada o el titular, se sabía que era una zona de riesgo.
efectivamente, pues a lo mejor como han pasado años y no ha ocurrido nada y parecía que más o menos todo estaba controlado y que se tomaba algún tipo de medida, bueno, pues consideraba que era suficiente, pero en realidad ese tipo de calamidad lo que ha provocado es que, de alguna manera, aquí realmente las medidas de prevención no eran todas las que se tenían que haber adoptado. Pero vamos a poner un ejemplo doméstico para ver si soy capaz de expresar bien lo que quiero decir. Vamos a ver, si uno tiene en su casa una instalación eléctrica en estado cochambroso y tiene la mala suerte de que un día pues hay un fusible en mal estado y hay un cortocircuito y eso empieza a arder y se te queda el piso calcinado, pues hombre, es muy mala suerte que haya un fusible en mal estado y que haya un cortocircuito, obviamente. Pero es que tú tenías el cableado, el sistema eléctrico en estado calamitoso y lo tendrías que haber cambiado. ¿Vale? Por tanto, jugar a la ruleta de que espero que no pase, pues a veces la ruleta y la suerte tiene dos caras, que es la mala y la buena. Si te toca cruz, pero claro, lo que pasa es que esto es con dinero público, insisto, que ese es el matiz. Es decir, que uno a lo mejor en su casa, y tampoco, pero podría hacer más o menos lo que quisiera. Pero repito, es que las cosas que hay que hacer bien, hay que hacerlas bien. Y luego si ocurre la catástrofe y te lleva por delante, oye, insisto, nadie puede detener la fuerza de la naturaleza, nadie. Ni con más dinero ni con menos dinero, pero las obras que hay que hacerlas. Y los cauces de los ríos hay que asegurarlos y las cosas que están mal hechas pues hay que corregirlas porque si no al final hay consecuencias. Eso es lo que yo intento decir. No sé si estarán de acuerdo mis aquí yo creo Ana que... Ruiz, bienvenida. Buenos días a todos. Buenos días. Ramón. Bueno, yo creo que aquí efectivamente había una previsión de riesgo, el riesgo era previsible. Y hay un dicho por ahí que dice algo así como... es algo así como llueve, maldito gobierno. Piove por cogobierno. Bueno, pues algo así, ¿no? Evidentemente, cuando la naturaleza actúa es imparable, pero sí es cierto que pueden verse determinadas responsabilidades, faltas de previsión, porque el cauce del torrente estaba sin desbrozar, las salidas estaban obturadas, por lo visto no se llamó al cuerpo de bomberos que tenía posibilidad de intervenir en apenas 15-20 minutos. El cuerpo de bomberos de Mallorca se recurrió a la UME cuando sabía que tenía una capacidad de actuación y una capacidad de respuesta en el entorno de 10, 12, 14 horas. Entonces, bueno, responsabilidades puede haber, son muy difíciles de determinar, pero a lo mejor sí es cierto que ha habido una evidente falta de previsión, una evidente falta de cuidado. Ojo que y enseguida escucho también a Ana, pero cuando hablo de prevención, ni siquiera estoy concretando ahora mismo en ese municipio. Estoy haciendo un comentario de tipo genérico. Estoy diciendo que yo creo que uno de los problemas que tiene la partitocracia en nuestro país es que los ciudadanos tenemos muy poco control y muy poca capacidad de decisión sobre dónde va el dinero de nuestros impuestos. Eso es lo que digo, que al final el dinero se pierde en un montón de cosas que no son útiles en absoluto para la ciudadanía y a lo mejor echamos de menos que se destine a donde de verdad hace falta, donde se puede notar, ¿no? Eso sobre todo sería un poco en política municipal, ¿no? Y yo creo que uno de los hechos diferenciadores de los países maduros o los países desarrollados, de los países en vías de desarrollo, es precisamente el cuidado de las infraestructuras, ¿no? Cuando viajas a Latinoamérica o viajas a África te das cuenta de que ellos el concepto mantenimiento de edificios o mantenimiento de carreteras no lo cuidan mucho, ¿no? Mientras que en Europa se tiende a cuidar, ¿no? Y es una obligación de los políticos, en concreto me parece a mí que es de la política municipal, ¿no? Entonces sí que, evidentemente, cuando tú tienes un servicio de urbanismo que va, pues igual que cuando empieza el tema de los árboles, que en Madrid ha habido varios veranos azotando con muertos en Madrid, se toma una serie de medidas y se cortan árboles y se talan y se podan y se marcan zonas. Bueno, pues ya haces una prevención, pues eso tiene unos resultados que es 0 muertos este verano. Pues yo creo que con esto ha pasado eso, ¿no? Igual que pasó en el Pirineo con la famosa lluvia y el famoso campamento, un camping que se instaló precisamente en el cauce de un río, ¿no? Entonces hay cosas que son previsibles y que los profesionales, sobre todo los técnicos, los que están en el día a día, son los que tienen que hacer la prevención adecuada, ¿no? Y luego en situaciones de emergencia hay que funcionar como en situaciones de emergencia. Yo creo que aquí no se dieron cuenta
de la gravedad de la cosa, hasta que la cosa estaba tan encima que fue un poco tarde, ¿no? Ahora en Estados Unidos está un famoso ciclón que ya con fuerza 5 entrando en Florida, pero ahí sí que todas las autoridades han ido avisando desde hace ya una semana que viene, y con mucha conciencia ciudadana, ¿no? Y a pesar de la fuerza y las imágenes que veremos, pues seguramente habrá muy pocos muertos, incluso a lo mejor ninguno, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que en la política local haya una actuación urbanística y luego una prevención social importante, y actuar en situaciones de emergencia como emergencias, no solamente como una situación de vaya con la nube, ¿no? Permíteme, Ana, que concrete sobre este tema, porque es interesante, creo, y enseguida te escuchamos también. Dice la información que el torrente, este torrente que se ha desbordado de Ses-Planes, de 1,5 kilómetros de longitud, es uno de los 10 puntos de Mallorca catalogados como áreas de riesgo potencial significativo por inundación, que lleva las siglas ARPSI. Área de riesgo potencial significativo por inundación. Hay 11 en todo el archipiélago balear. Y como tal debe ser sometida a un estrecho control por los servicios de emergencia cuando las condiciones meteorológicas así lo aconsejan. La deficiente planificación urbanística ha permitido que durante décadas florecieran edificaciones en zonas de riesgo, justo al paso de torrentes como este. Hace menos de 20 años que es preceptivo un informe de recursos hídricos que valore esos mismos riesgos antes de una nueva construcción. Pero se sigue construyendo, porque claro, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Así que seguimos construyendo. Y es así, evidente que es de una mala planificación. También tener en cuenta que nadie podía prever que cayese la cantidad de agua, eso evidentemente. Lo que sería normal en medio año en una sola tarde. Y lo más cercano siempre es la acción del municipio, los alcaldes, concejales, la acción de la sociedad civil en ese municipio, los que saben lo que y las necesidades de ese municipio. Lo que hay que reforzar justamente es esa acción que es lo más cercano a un ciudadano. Claro. Saben lo que ocurre, por dónde pasan los caudales, que no haya ningún organismo externo o más lejano que decida la planificación o cualquier otra necesidad que consideren y que luego realmente no tiene ningún beneficio para los vecinos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Jesús, o sea, lo más cercano siempre es la acción municipal y luego pues dar de verdad mi pésame a todas las familias por los fallecidos y todos aquellos que han perdido absolutamente todo y están desbordados. No puedo ni imaginar lo que tiene que ser pasar por un momento así. Absolutamente terrible. Yo quiero subrayar lo que estabais diciendo, lo que han dicho sobre todo Jesús y Ana, porque claro, cuando por ejemplo a veces nos informan de las relaciones sospechosas entre ciertos ayuntamientos o equipos de gobierno y ciertas empresas urbanísticas que se dedican a la obra pública y salen noticias de corrupción y decimos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué chorizos? ¿Cómo se lo llevan y tal? La corrupción. Pero claro, la corrupción tiene además otra cara y es esto. Que a lo mejor por intereses particulares, por la especulación, por el dinero, por ganar más, por la codicia, se hacen obras que no se deberían hacer, al menos no donde están hechas. O la recalificación de terrenos que no corresponden y son en zonas que no se debería construir, pero alguien decide que se tiene que construir. Y si alguien lo decide... Es mejor la transparencia y que si hay una gestión transparente y los vecinos saben qué se hace con su dinero y participan de esos presupuestos que hay en muchos municipios en el cual se da salida a que los vecinos puedan participar, decidir en qué destinar esas partidas presupuestarias, pues avanzaremos mucho democráticamente. Claro, o sea, si las construcciones se hacen con arreglo a informes técnicos válidos, pues de acuerdo, pues incluso, oye, si hay empresas que ganan dinero con esto, me parece muy bien que ganen dinero. O sea, si no es malo ganar dinero, todo lo contrario. Pero lo que no es admisible, y no estoy diciendo que sea el caso ni mucho menos, bueno, no me consta y no me atrevería a insinuar algo así. Pero lo que no sería admisible, lo pongo en condicional, es que fuera precisamente la presión o la codicia o el ansia de ganar dinero de algunos individuos desalmados los que presionen a las administraciones para que, por ejemplo, se edifique donde no se debe. Esa es la idea que quería decir. En ese sentido yo creo que actualmente en el planeamiento urbanístico es muy, muy, muy cuidadoso. Hay muchos órganos de fiscalización, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, y es muy difícil edificar donde no se debe.
¿Que pueda haber viviendas fuera de planeamiento que vienen de atrás? Por supuesto que existen. Y es verdad que la disciplina urbanística en ese sentido es muy poco recia, porque bueno, generalmente se deja pasar. Actualmente yo creo que no ocurre. En el planeamiento urbanístico se suele ser muy cuidadoso y se suele mirar la norma urbanística y se suele respetar. Es que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas de esta catástrofe ha sido encontrada en el cauce del torrente que atraviesa varias localidades de la zona. Entonces, claro, es que a los que les ha tocado de cerca, a los que han perdido a su mujer, a su marido, a sus hijos, ¿quién se pone en la piel de ellos? ¿A quién piden ellos ahora que alguien le dé explicaciones o que le aminore el dolor? De todos ellos, quería volver a lo que decía Ramón. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo creo que ahora mismo la fiscalización en el tema urbanístico es tal que yo creo que es difícil que se produzcan situaciones de construcciones en zonas donde no se debe. Esta es mi opinión, sobre todo además porque piden todo tipo de informes, sí. Técnicos y por tanto es muy muy difícil. Lo que pasa es que sí que hace referencia a una cuestión que decía Ana antes, que parece que nos ha deslizado así suavemente como hace siempre ella. No creas, lo de los presupuestos participativos, que eso mejoraría o sería más democrático y demás. Más democrático sí. Yo creo que no, mira, estamos en un sistema representativo y por tanto cuando uno elige a sus representantes los elige para que le gestionen el dinero público. Pero no me negarás que la sociedad civil tiene algo que decir también. Bien, pero los países anglosajones participan y pero deciden los presupuestos participativos no era una mejora para evitar, por ejemplo, esta catástrofe. Es decir, el hecho de que los ciudadanos participen en el presupuesto y a qué destinan su dinero no significa que no se puedan producir estas catástrofes. No digo es eso, más, pero pueden decidir, o sea, tranquilamente saben, seguramente las personas mayores de ese municipio saben que eso era un antiguo caudal y que eso podía llegar a pasar. Porque eso los pueblos, cuando vas a los pueblos, saben lo que pasa y cuáles son las deficiencias de su municipio, lo saben. Bueno, la gente mayor, desde luego, siempre es una opinión a escuchar, pero yo me fío más siempre de los técnicos, aunque no sean tan mayores. Es decir, que tienen la capacidad científica y técnica para poder... Hay que conjugar tradición por mayor con técnico por conocimiento, pero aquí yo creo que ha sido un problema de mantenimiento. O sea, si ese cauce se hubiera mantenido adecuado, se habría, sin lugar a dudas, aminorar todos los prejuicios que se han derivado de ello. Y yo quería terminar, si me permite, solamente, me parece muy importante, porque yo creo que hay una cultura, y esto a lo mejor sí es polémico, española, del español, a abandonar el mantenimiento. Eso es. Pero en general, yo no ya hablo ni de políticos ni de gestores, el español medio tendemos a olvidar el mantenimiento en nuestra vida diaria, el vehículo, la vivienda y demás. Y yo creo que es también una cuestión que a lo mejor sí que con educación habría que ir modificando porque probablemente sería una clave para evitar este tipo de catástrofes. El espacio público en general, o sea, ve esa gente que de repente tira un papel y la calle y piensan que no Al tiene... final parece que no, pero el refranero español, cuando se dice, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? ¿no? Claro, sí. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, que el ejemplo que yo ponía de una instalación eléctrica en estado calamitoso, que las hay, o sea, aunque alguien puede decir, ¿pero quién va? No, las hay muchas, vamos, que están en unas pésimas condiciones y que en cualquier momento, pues, tienes eso, la mala suerte de que salta una chispa, empieza a arder una cosa, hay una persona mayor en la casa que no se da cuenta, eso empieza a arder y ha habido sucesos lamentables, pero lo sigue habiendo ahora a fecha de hoy. Y algunas personas efectivamente es porque no pueden. Pobrecitas, si no pueden. Pero es que pudiendo no hacerlo, y ya insisto en el tema, es decir, pudiendo hacerlo con dinero público y teniendo la obligación de hacer ese mantenimiento con dinero público, no hacerlo y dar partidas presupuestarias a causas que, en fin, dan un poquito de vergüenza ajena, pues esto es lo que al final mucha gente no entiende. ¿Por qué hay dinero para unas cosas y para otras no? ¿Con qué criterios al final se decide a dónde va nuestro dinero? Esa es la cuestión. Una cosa que yo haría desde luego inmediatamente en Valeres sería esos de los 10 puntos negros que están detectados, poner esos 9 que están ahí. Pero verás, Jesús, cómo ahora lo hacen.
bueno, a veces estoy seguro de que a partir de mañana van a mirar los otros 9 puntos negros para intentar desbrozar, para tal. No estoy muy segura, somos muy cortoplacistas. O sea, tendemos, realmente, claro, como no se ven los beneficios de un mantenimiento a corto plazo, entonces son las primeras acciones que se recortan. Y luego, arreglar todo esto va a salir más caro que si hubiera una partida anual para mantener y arreglar todo esto. Al final, arreglar la solución ante este desastre sale muchísimo más caro que si se hubiese destinado una partida anual para esto. Yo he escuchado a políticos decir, yo personalmente a políticos decir, esta obra es que no la vamos a hacer porque los beneficios lo van a conseguir los siguientes que vengan. Y como nosotros vamos a salir. Sí. Es que esto pasa. Es decir, y ojo, que insisto, para el que se ha incorporado tarde a la tertulia, que no estamos pretendiendo con esto decir que se hubiesen podido evitar estas 10 muertes, porque sería un ejercicio de demagogia contra el que estoy de manera rotunda. Y en un medio de comunicación hay que ser serios. Ahora, lo que estamos diciendo es también verdad. Es decir, es que se juega con nuestro dinero. Se juega con nuestro dinero y se emplea en cosas que son las cosas de la partitocracia, pero que escapan por completo a nuestro control. Y esa fiscalización yo no dudo que la haya ahora. Pero claro, si resulta que ahora pagamos las consecuencias de lo que se hizo mal hace 30 años, pues magro consuelo para las familias. Sí, claro. Pero las construcciones que están fuera de ordenación y que vienen de antaño, tampoco las puedes echar abajo de un día para otro, porque son derechos adquiridos. Entonces plantea ese problema. Entonces, Bueno, pues lo que nos queda ahora es rezar y ojalá que apareciese en buen estado ese pequeñito de 5 años, aunque bueno... Ayer escuchaba yo en una entrevista a un responsable de emergencias decir que bueno, las posibilidades de que aparezca con vida pues son muy pocas, obviamente, por razones que sobra explicar. La madre de este niño ha muerto. La madre de este niño ha muerto, aunque antes logró salvar a otra hija suya de 8 años, pero no consiguió sacar del coche al pequeño. Los cadáveres fueron encontrados en Sant Iliot, Artà y Sant Llorenç, localidad más afectada por las lluvias torrenciales. 7 de los fallecidos son españoles, 2 un matrimonio británico de edad avanzada y una mujer holandesa. 6 de ellos son hombres y 4 mujeres. Pues descansen en paz. Y el mayor abrazo a las familias. Vamos a hacer una pausita. Son las 8:56, vamos a coger los cafés y continuamos en directo en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Las 9:01, estamos en tertulia con Pedro Fernández de Vox, con Ana Ruiz, con Jesús Poveda y con Ramón Casillas. Bueno, están a partir un piñón en los últimos minutos, porque han tenido sus pequeñas desavenencias, pero bueno, en realidad el ministro de Hacienda en la sombra de Pedro Sánchez, todos sabemos que es el señor de la coleta. Y Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos se reúnen hoy en la Moncloa tras cerrar ya un principio de acuerdo para los presupuestos generales del próximo año. El documento pactado entre Unidos Podemos y el PSOE ha sido revisado durante la pasada madrugada, o sea que esto está muy calentito, por los equipos de ambos partidos que han participado en esas reuniones. Fuentes de Hacienda subrayan que el acuerdo no está cerrado del todo, aunque está muy ultimado, y en cualquier caso se espera que el contenido sea anunciado a lo largo de las próximas horas. Antes de que termine este jueves vamos a conocer un poco los detalles. La reunión en Moncloa, de la que no han informado previamente a los medios, se ha producido después de 3 días de intensos contactos entre el Gobierno y Podemos para salvar los escollos que impedían el acuerdo. De hecho, en las últimas horas la comunicación ha sido continua, como digo, entre la ministra de Hacienda y en concreto Pablo Echenique, el secretario de Organización del Partido Morado. Ayer también se reunían los vicepresidentes del Gobierno y de la Generalidad, Carmen Calvo y Pere Aragonés, en Barcelona antes de acudir a la entrega de los premios PYMEs de la patronal PEMEC. Bueno, pues un apoyo importante para el Gobierno, ¿no? Ahí los tienes, están ahí, los estamos viendo en televisión, desde la Moncloa están firmando el acuerdo. Firmando el acuerdo, efectivamente. Importante y sobre todo para dar mayor presupuestos a las políticas sociales que son necesarias a todos aquellos ciudadanos que se han quedado fuera en esta larga, 10 años de crisis económica y de la cual todavía muchos no han salido, que sí, que los signos macros siempre son positivos, pero hay que bajar a tierra y hay que ir a los barrios y saber que pues no tenemos una vivienda pública maravillosa, en el resto de Europa están en un ratio de 25-30%,
En España no llegamos ni al 5% de vivienda pública y tenemos un problema realmente serio. Entonces, pues bienvenido sea ese acuerdo, que no lo bloqueen de alguna manera esa mesa del Congreso o el Senado, y que pueda dar vía a que realmente, y además con el beneplácito de la Unión Europea, de que esos 6.000 millones puedan llegar a la ciudadanía. Hay 3 puntos, perdona, Pedro, 3 puntos destacables. Uno de ellos es la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. El Gobierno quería 850, Podemos pedía 1.000, bueno, pues lo han dejado en 900. Otro de los principales escollos en las negociaciones fue el tema de la vivienda. Parece que se quiere regular los precios del alquiler. Incluir medidas de regulación del precio del alquiler. Bueno, ya veremos es que ahora cómo mismo se el puede regular. 80% de los desahucios son por alquiler, no es por vivienda. Pero claro, regular el precio propiedad. del alquiler, a ver cómo se regula, porque la palabra regular tiene sus matices. El acuerdo presupuestario entre Podemos y el Gobierno incluye también aprobar una regulación de la publicidad del juego del azar y de las apuestas, en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco. O sea, un poco iniciar campañas en ese sentido de concienciación. Sí, bueno, en mi opinión es malvenido ese acuerdo. Creo que, en fin, no va a solucionar los problemas de la economía española, sobre todo además teniendo en cuenta que es firmado por un presidente del gobierno ilegítimo, en mi opinión. Wow. Que además pertenece a un partido que fue quien causó la crisis económica en este país, y el que causó la crisis económica en este país no creo yo que sea el más idóneo para poderlo resolver. En todo caso, todo va en la misma línea que ya conocemos de la izquierda tradicional, que es la de la regulación, el control y, desde luego, teniendo en cuenta que hay unas perspectivas económicas un tanto inciertas, esto lo que va a hacer es probablemente dar una puntilla a la economía, y probablemente tendremos que empezar otra vez a pensar que van a venir malos tiempos para la economía española. Jesús y Ramón, ¿cómo lo veis? Bueno, o Ramón y Jesús, vamos. Pues nada, pues yo mismo. Bueno, a mí no me gustan en principio las medidas presupuestarias que suponen pues cierto intervencionismo y control. A lo mejor no estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, pero a mí me gusta un poco más a nivel económico, a nivel presupuestario, el liberalismo. Yo creo que fomenta la mejora de la economía, permite que las cuestiones sociales estén suficientemente salvaguardadas, como así se ha venido viendo. Yo entiendo que esas políticas sociales que se demandan desde la izquierda suelen estar bastante bien cubiertas por parte de los presupuestos, por ejemplo, los anteriores que son del Partido Popular. Bueno, es una cuestión de opinión. De matices. Y me da cierto miedo el intervencionismo, por ejemplo, en mercados, que son eminentemente privados, como por ejemplo el mercado del alquiler, ¿no? Yo creo que hay que dejar cierta libertad y cierta mano pues a los arrendadores y a los arrendatarios para que se pongan de acuerdo, siempre dentro de los cauces de la normativa vigente, la de arrendamientos urbanos y otra serie de normativas complementarias que se puedan implementar, ¿no? Pero intervenir en ese tipo de mercados es peligroso, y además yo creo que derivamos hacia regímenes que no son los más deseables. La normativa ya es una regularización, y la crisis económica no es del señor Zapatero, fue mundial y viene mucho más atrás, y parte de mercados que se desregularizan y de repente no hay unas normas para el cual todos pudieran la separación de la banca, por ejemplo, comercial, de la financiera, y es parte de la crisis que pagamos todos. Y realmente, a la hora de la verdad, también me hace mucha gracia los liberalismos que de repente cuando le toca lo suyo dice, hombre, necesitamos aquí ahora la ayuda de Papa Estado, ¿no? Eso que les gusta decir de forma despectiva. Y cuando le toca la banca, pues está el dinero para ayudar. El caso es que para muchas empresas, donde tenemos las radiales, quiebran, hombre, pues hay que ayudar. Y si están los bancos, hombre, hay que echar el hombro y hay que ayudar. Pero para los ciudadanos, no, mira, no. ¿Y qué liberal está de acuerdo con ayudar nada? ¿Qué liberal está de acuerdo con ayudar a los bancos quebrados o a las autopistas de peaje que pasan por dificultades? Ningún liberal. No sé, pero el último gobierno saliente que no se autodenomina. Que no era liberal, depende, porque para ellos mismos sí que se denominan liberales. Ni siquiera para ellos en este caso. Pero el caso es que siempre hablan de liberalismo. Y si escucha a Pablo Casado, habla de liberalismo o neoliberalismo. Falsamente liberalismo, pero aún así
Las recetas para otros, no. Para sí mismos cuando les toca, yo creo que cuando uno hace los presupuestos, igual que haces los presupuestos para la vida familiar o la vida de la empresa, tienes que ver un poco los ingresos que tienes y los gastos que tienes. Entonces a mí me parece que de pronto aumentar los gastos sin controlar, aumentar los ingresos haciendo un techo más alto, ¿no? Sin controlar los gastos, me parece que es un error casi de partida en cuanto a visión administrativa de las cuestiones, ¿no? Que evidentemente los ayuntamientos suelen estar endeudados y los países suelen estar endeudados, pero que hay un momento en el cual ese endeudamiento te produce un retorno económicamente muy costoso. Y hay cosas evidentemente con las que puedo estar de acuerdo, pues subir el salario mínimo, todo el tema de la sensibilidad social. A mí me parece que la brecha en España en los últimos años se ha hecho cada vez más grande. O sea, la gente que tiene dinero tiene más dinero, la gente que tiene menos dinero tiene cada vez menos dinero, y eso evidentemente hay que corregirlo con presupuestos sociales, ¿no? Pero cuidado con contar con un dinero que no debes de contar, con administrar mal un dinero. O sea, a mí me sigue pareciendo una tragedia en España el gasto público en personas que trabajan en entidades públicas. O sea, a mí me parece que ayuntamiento, comunidades, gobierno central, a veces con duplicidades. Ese es un tema. Se ha hablado muchas veces de la ratio políticos, personas gobernadas, y en España es absolutamente desproporcionada. Entonces yo creo que hay algunos temas que son un poco previos a estos presupuestos, ¿no? Entonces yo en estos presupuestos veo cosas buenas, como esa sensibilidad social, por supuesto que sí, pero evidentemente hay otras cosas que hay que tener muchísimo cuidado, porque de pronto vas a contar con un dinero que me parece que no debes de contar, y no vas a administrar bien un dinero que tienes que administrarlo bien. Me recuerda a lo que hemos hablado antes de la catástrofe, ¿no? Seguramente que hay presupuestos para que ese río estuviera limpio y para que estuviera todo el drenaje y la alcantarilla en condiciones, pero por unas cosas y por otras no se hizo. Sí, en realidad tiene mucho que ver los dos temas. Entonces yo creo que cuando uno hace los presupuestos tiene que ver, ¿podemos aumentarlo sin que eso tenga un deterioro sobre la economía más adelante? Porque claro, eso tiene luego unos intereses, y luego estamos realmente gastando el dinero que le debemos de gastar. A mí me parece que, por ejemplo, volver a tocar el tema de la educación es que me parece necesario. O sea, yo trabajo en la universidad desde hace unos años y realmente la asfixia a la que se ha sometido ahora mismo la universidad pública, y también en la que se encuentran las universidades privadas, es increíble, ¿no? O sea, la proporción profesores, alumnos, gastos, eso es... evidentemente, pues bienvenido un presupuesto donde se da mayor cantidad a la economía, ¿no? Pero sin olvidar que luego hay que administrarlo bien, y que me parece que romper un techo que me parece que no es prudente puede tener unas consecuencias muy negativas. Evidentemente, el techo no lo tiene. Aparte, Europa es el principal que tira las orejas y ha dicho que sí. Y siempre es un mal ejemplo comparar el presupuesto de un Estado con una economía familiar. Lo oigo infinidad de veces, que esto, claro, resulta muy fácil y para el ciudadano que lo entiende y dice, pues sí, claro, pero no es lo mismo. Y sobre todo cuando a veces se confunde deuda con una inversión que luego tiene un retorno. Entonces, no es un buen ejemplo a poner, porque no es cierto. Yo creo que sí lleva razón. Es verdad que en las partidas presupuestarias sí que hay algo que es cierto, que es el gasto, y sin embargo los ingresos no son más que una previsión. Se pueden subir tipos, por ejemplo, marginales de IRPF, se puede subir el tipo de impuestos de sociedades, se puede intentar subir la recaudación por IVA, pues quitando bonificaciones o exenciones, pero eso no quiere decir que si la economía si la economía no va bien por culpa o a causa de esos presupuestos, la previsión de recaudación puede venirse completamente abajo. ¿Por qué? Porque la gente no consume, con lo cual, por mucho que hayas quitado exenciones de IVA, la recaudación por IVA bajará, habrá muchas menos empresas que declaren impuestos sobre sociedades porque incurrirán en pérdidas. Entonces, por eso digo que es un poco peligroso subir gastos sin tener asegurados los ingresos. Pretenden asegurarse, pero bueno, son siempre una previsión. Y luego, otra cosa, que la izquierda o los partidos progresistas tratan de arrogarse la carencia del bienestar social. El bienestar social lo queremos todos. Sí. Yo creo que es una cosa, verdad, se puede llegar por diferentes caminos, ¿no? Pero todos queremos el bienestar de los ciudadanos, de nuestra nación, de nuestro país, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que también incluso la experiencia del tiempo ha demostrado que en esa querencia pues parece que se mueve mejor pues una derecha liberal
porque bueno... Pues los puntos que los que ha bajado tras el gobierno Rajoy, la desigualdad, la brecha, eso es una cosa muy ha subjetiva, sido gracias Ana. a las políticas sociales del Es Partido Popular. Subjetiva, creo, es de verdad, ver. te voy a reconocer que efectivamente, claro, les preocupa ese bienestar y por eso estamos con esa brecha y que desde Europa ha llegado a dar un tirón de orejas por esas políticas. Que es el verdad, final de la cierto. etapa Zapatero fue muy agónico, con una prima de riesgo, con unos datos económicos, tal, eso es obvio, ¿no? Lo que pasa es que eso venía del mundo, o sea que no, España no se quedó, no es una isla, ¿no? Pero sí que evidentemente hay una serie de previsiones, ¿no? Y yo sigo diciendo que desde mi punto de vista, unos presupuestos generales del Estado tienen que tener en cuenta que también el Estado tiene que adelgazar. Y yo creo que el Estado español hoy por hoy está demasiado obeso, incluso con obesidad mórbida, ¿no? Yo también quiero poner sobre la mesa un dato que me llama la atención y conste que no soy en absoluto, no soy partidario en general de políticas intervencionistas en el sentido de controlar los precios de los alquileres de manera directa, pero sí que creo que, hombre, cosas en concreto sí se pueden hacer. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en el tema del alquiler, las rentas medias van de los 1.758 euros de Madrid a los 385 de Teruel. Obviamente no son, por supuesto que no son dos ciudades comparables, ni en dimensión, ni en magnitud, ni en casi nada, pero la diferencia es enorme. El responsable de pisos.com, Ferran Font, ha dicho que la limitada oferta de casas disponibles en las grandes ciudades reside en la sequía de obra nueva por el bloqueo de las licencias urbanísticas y la escasez de suelo finalista. Hombre, en esto en concreto las administraciones sí pueden hacer cosas. Ya, pero también tenemos un Sareb que tiene una gran cantidad de vivienda vacía en el congelador. Se hablaba de 2 millones, ¿no? De vivienda en el congelador. En España, sí. ¿Qué va a pasar con esa vivienda? Claro, y están dentro de los balances al mismo precio que antes de la crisis, ¿eh? Uh-huh. O sea, es estupendo, ¿eh? Uh-huh. Para eso sí que me tengo que regular la protección y la regularización del gobierno para proteger determinados intereses, pero no hacia el beneficio de los ciudadanos que quieren tener, como todos, quieren tener una casa porque es un bien de primera necesidad, como comer y respirar. Todos quieren efectivamente la izquierda, la derecha, el centro, o tener una casa donde estar a gusto y tener a su familia. La pregunta que se harán hoy muchos oyentes que nos están escuchando es ¿por qué se bloquean licencias urbanísticas? O sea, ¿en virtud de qué criterios se bloquean licencias o hay escasez de suelo finalista? Don Pedro. No sé, yo lo del bloqueo de las licencias, eso me suena un poco como extraño, ¿no? Es decir, si tú pides una licencia y en principio pues en esos terrenos puedes construir, no sé quién te va a bloquear. Es decir, y la burocracia en ese sentido sí es verdad que ha mejorado bastante, ¿no? A nivel municipal. Entonces, eso yo no acabo de entender esa afirmación. Pues hombre, aquí en Madrid la Operación Chamartín básicamente consistió en eso. Bueno, me refiero a la nueva Operación Chamartín. Sí, pero bueno, ha habido terrenos que han estado bloqueados durante muchísimo tiempo. Bueno, pero es que la Operación Chamartín es una operación muy, muy especial, exactamente compleja y por tanto, evidentemente, pues no es lo mismo que otras zonas de Madrid. Es decir, y yo que suelo ir, por ejemplo, en el tren de cercanías, pues por la zona alrededor de la estación de Pitis, por ejemplo, que hace pocos años era todo eso campo, ahora mismo no veo más que grúas y edificios construyéndose, con lo cual yo no veo por ahí ningún tipo de bloqueo. Pero bueno, en todo caso, y la cuestión urbanística de que hay poco suelo, bueno, pues eso es una cosa interesante porque hablaba antes, Ana, de que, claro, el problema de la vivienda, ¿no? La izquierda ha estado gobernando en este país mucho tiempo, ha tenido la oportunidad de darle la vuelta al calcetín y lo único que ha hecho ha sido siempre poner más regulación y ha creado un mayor problema de la vivienda. Bueno, solo han estado 21 años. Yo soy más partidario, como ocurre en otros países, de liberalizar suelo, es decir, que se pueda construir prácticamente en cualquier sitio, salvo en aquellos sitios que estén protegidos. Al revés, cambiar el concepto. A partir de ese momento, lo que está haciendo es abriendo la oferta de suelo, permitiendo que se construya más y bajando precio de vivienda y precio de adquisición y de alquiler. Esa es la teoría. La práctica es que cuando se realizó eso, la burbuja creció. El precio era tan elevado que al final los precios de la vivienda se triplicó. Llegó, y en Madrid, unos precios... Sí. Totalmente. Y es que verlo también como un producto financiero, verlo como un producto de primera necesidad,
pues como puede ser, además mira, Alemania, tanto que nos gusta a veces decirlo, pues tienen por ley también que no se puede incrementar la vivienda privada, un beneficio para el constructor, más allá del 15%. Si tienes luego un 100%, un 200%, pues es que al final... No, es que es imposible. Pero es que siempre acabamos en lo mismo, en una economía dirigida. No puede tener Alemania es una economía dirigida. No, el argumento Merkel. El argumento que tú planteas, ¿no? Es decir, no puede tener el constructor más beneficio del 15%. Bueno, pues habrá construcciones que tengan el 15, otro tendrá el 3 y otro tendrá el 25. Ya, pero es que no estamos ni en el 15 ni en el 25. Estamos con beneficios más allá del 100%. Siempre lo que es el curso normal de la economía. Para no ser objetivo, porque al final... En el resto de Europa no pasa esto. Y son países desarrollados, son países de economías liberales y aceptan esto. Es el único país, y es más, o sea, estamos hablando que en el caso español, que el modelo productivo solo iba hacia la construcción y volvemos a repetir lo mismo. Otra vez, con la misma historia y con un Sareb, con un montón de viviendas que ahora mismo están rescatadas con dinero público y que están metidas en un cajón. Pero el hecho de que saque la vivienda que tiene el Sareb al 2 mercado, millones de viviendas. Eso, digamos, no va a arreglar el problema de la vivienda. El problema de la vivienda es mucho más profundo. 2 millones no arregla. Lo puede a corto plazo. Abarata el precio, sí. Saca al mercado a corto y de repente... plazo, pero al final después sacan todas las viviendas y nos encontramos con lo mismo, economía dirigida. Y al final los mismos problemas se reproducen. Nada, la señora Merkel dirige y es una comunista. No, sí, yo soy partidario de aplicar las medidas tipo Trump. Yo creo, y los datos están ahí. El populismo, claro. El populismo no. Los datos económicos están ahí. Estados Unidos Ramón y Jesús, queríais apuntar también. Sí, nada, yo creo, Ana, que liberalización del suelo nunca ha habido legislación ni estatal ni autonómica que haya liberalizado el suelo. No. Sí, la realizó el señor. No, la fiscalización por parte de las administraciones, tanto autonómicas como municipales, ha sido muy significativa. Liberalización nunca ha habido. Por eso, a lo mejor, si realmente hubiera una liberalización del suelo y la urbanización y la edificación estuviera sometida a una serie de requisitos, además que esos son incuestionables porque tiene que haberlos, para que se eviten problemas como los que ha habido en Baleares, desgraciadamente, seguramente se abarataría el suelo y la vivienda. Lo que pasa es que, bueno, ahí ha habido intervencionismo. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas siempre han sacado mucha tajada, sobre todo las administraciones locales, que tenían derecho pues, a una serie de aportaciones de unos determinados porcentajes de suelo. Entonces, es difícil. Si todos los partidos se pusieran de acuerdo en hacer una verdadera ley del suelo para toda España, bueno, con las particularidades de las autonomías y fomentaran cierta liberalización, no una liberación total, seguramente el precio de la vivienda se abarataría y la vivienda estaría en un número asumible a disposición de la ciudadanía. Bueno, quería dejar... También un asunto muy curioso que ha sido un poco un cambio de mentalidad que ha habido en España. No sé si yo soy el más mayor de esta tertulia, porque a veces... No creo. De espíritu seguro que alguien supera los 60... ¿De aquí? Vale, pues yo estoy ya en ellos. Entonces, que antes en España era muy frecuente el vivir en alquiler y en cambio en un momento dado se da todo un cambio de tendencia a la propiedad, ¿no? Y también esto me parece que crea una situación económica de un vivir en la casa del banco, ¿no? Cosa que antes nadie decía cuando estaba en alquiler, ¿no? Claro. Entonces se ha dado un cambio de mentalidad que a lo mejor hay que ni todos en alquiler ni todos en propiedad, ¿no? Y de hecho en Europa es mucho más común el tema del alquiler, pero con unos alquileres más razonables, ¿no? Es que en España, ¿qué pasó con los alquileres? Que eran tan irracionales, pues que la gente decía, pues que un poco más y lo compro, ¿no? Pero a lo mejor habría que hacer un replanteamiento en esa línea. Pero tenemos un precio de la vivienda, tanto de alquiler como en vivienda en propiedad, como si hubiera una escasez de pueblo, de suelo, como si estuviéramos en Japón, o en la Manhattan, o en Inglaterra, o en Londres. Sí, pero es que el suelo es escaso. Sí. Claro. Sí, Ana, es verdad que en Pitis, con toda la cantidad de suelo que hay, nos falta disponible, suelo, el finalista es escaso. Yo no he dicho que bueno, en todo caso, la noticia ya se ha producido, nos la daba Ana Ruiz, además, que ha estado muy atenta al televisor y ha visto justo el momento en el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estampaban su firma, han pactado ya esa subida del salario mínimo de 900 euros para los próximos presupuestos. Todos los
todos los empleados de nuestro país van a tener que cobrar como mínimo 900 euros, ¿no? Para poder estar más cerca del salario mínimo del resto de Europa. Protagonista también de las últimas horas ha sido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ve gente de extrema derecha por todas partes. Es más, de extrema derecha no ya, sino de extrema, no sé cuántas veces dijo extrema. 2 al cuadrado nada más. ¿Solamente 2? Solo. A mí me parecieron 15 o 16 veces. Extrema derecha, dice la señora. Pero se quedó corta, le faltaba facha. Es que siempre falta extrema derecha y facha. Como diría Santiago Abascal en el meeting del otro día, ¿no? Eso es. O sea, cualquier cosa que hagas te convierte en un facha. Efectivamente. Bueno, pues escuchen ustedes a la ministra, doña Dolores Delgado, que niega rotundamente haber tenido relación profesional o ser amiga de Villarejo, que la llamaba la Lola. Oye, Lola, ¿quieres cerveza o vino? Le decía en la comida. No, pero no eran amigos, ¿eh? Es que la llamaba Lola. Vayan ustedes a saber por qué. Esto decía ayer la ministra de Justicia, que por supuesto se niega a dimitir, faltaría más. Ni las cloacas, ni la derecha, ni la extrema derecha, ni la extrema derecha me van a desviar, me van a despistar o me van a amedrentar, se lo aseguro. Vayan ustedes a saber quién es la extrema derecha. Pues en realidad quien ella diga. ¿Quién es extrema? Pues el que yo diga. Le pongo la etiqueta y arreglado. Hay un sí. No, digo que como dicen que los extremos se tocan, claro. Como vaya muy extremo, a lo mejor aparece en el PSOE. Pues casi con toda seguridad. Quiero comentarles sobre todo porque les voy a pedir opinión a los 4, pero hay 2 letrados en la mesa y me interesa mucho que nos cuenten porque el diputado del PP, Roberto Bermúdez de Castro, decía ayer, lanzaba una grave acusación sobre Dolores Delgado. Dijo que habría cometido delito, sí, como aparece en estos audios de Villarejo, presenció que jueces y fiscales se iban con menores durante un viaje de trabajo a Colombia y no tomó ninguna iniciativa. Por ello, el Partido Popular pide de nuevo su dimisión. Vamos a escuchar primero las manifestaciones de Javier Maroto, en concreto, de la ministra Delgado, y luego os pido opinión al respecto. Pero lo más duro seguramente es entrar por aquí y ver a los suyos y ver cómo efectivamente también le ponen en cuestión. Los españoles no se merecen una ministra como usted. Si tiene dignidad, dimita. Lo que no se puede hacer es la utilización política de un chantaje al Estado. Estamos viviendo un chantaje al Estado, del que en este caso yo, como podría ser cualquier otro, es víctima. Y otra cosa, revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje. Bueno, puede haber delito a partir, insisto, de un audio grabado de aquella manera y puesto en circulación de aquella manera por Villarejo. Yo no veo delito, es decir, creo que unas manifestaciones realizadas en un determinado ambiente y además obtenidas de una manera también un poquito, al menos irregulares, para mí no hay base jurídica para iniciar ningún procedimiento, pero esta es una opinión muy personal. Ramón, ¿cómo lo ve? Yo como dije el otro día, yo me dedico al mercantil, al tributario, al civil. Oye, pero entonces, ha estudiado más derecho que los que estamos Sí, pero aquí. Terminé hace muchos años y bueno... No tiene opinión al respecto. No, porque hay que ser cauto y en ese sentido no puedo opinar sobre lo que no... Bueno, y Ana y Jesús, que son menos cautos probablemente sobre la materia. Yo alabo la opinión de los dos porque siendo 2 juristas pues dice mucho de ellos. Yo coincido, creo que no hay porque son, primero, de esa forma irregular. En ese momento era alguien que se le estaban dando medallas y se le conocía como una labor que estaba reconocida. Curioso, pero desde todos los ámbitos reconocían esa labor. Y lo que sí está realizando un chantaje a todas las instituciones del Estado. ¿Quién? Señor Villarejo, comenzó ya hace tiempo por la Casa Real, con el rey emérito. Y es así, y está en cárcel y desea de alguna manera, a ver si tocando diferentes teclas,
de esas que tiene, dicen que una gran cantidad de grabaciones, algunas llegan a comprometer a alguien. Ante esto, me gustaría ver esa lealtad de todos los grupos y no dar pie a este tipo de personajes. De todas formas, si me permites, yo he dado antes mi opinión desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, me parecen unas declaraciones de la ministra lamentables y que tendrían que provocar inmediatamente su dimisión. Es decir, ya si hay chantaje al Estado o no, pues eso ya en verano tiene que verse, pero esas manifestaciones, sin perjuicio de que jurídicamente, pues entiendo que no son relevantes, desde el punto de vista político me parece que son muy relevantes y que provocarían esa dimisión. Hombre, hay un ejercicio mental que es muy sencillo, que es ¿qué pasa si esto lo hubiera dicho un ministro del Interior, por ejemplo, del Partido Popular, o de Justicia del Partido Popular? Pero una semana después o 15 días después estaría fuera del circuito, ¿no? O perdona, un ministro de la extrema derecha sería ya terrible. Ya. No, bueno, entonces, o de la extrema pero por otro lado, yo lo que sí que pongo es que siempre que aparezcan cosas de Villarejo hay que poner el coeficiente de Villarejo. Es un tío que está en la cárcel y que está haciendo todo lo posible para salir de la cárcel. Todo lo posible. Pues la ministra tiene un problema pero el problema que tiene ella a nivel político es que ha mentido. Dijo que no le conocía, luego se ha demostrado que sí le conocía. Ha estado, pues eso, ha estado comiendo, cenando, o sea, celebrando con él. Y no continúes, Ramón. Por ese camino. No, puede ser que no lo conociera. Ahí me he quedado, pero entonces, si ese es el problema que tiene ella, además se supone que en este nuevo gabinete ministerial, en este nuevo gobierno, se ha puesto el listón, yo creo, donde debe estar. ¿Y qué pasa? Que no le animan a dimitir o no le cesan porque, claro, Pedro Sánchez también está tocado también por el listón. Entonces, yo creo que van a parar ahí. 7 ministros reprobados en la anterior de administración y ninguna dimisión, ninguna. En este ya van 3. Creo que el listón está alto, está bastante alto. Y sí que coincido... tiene que estar bajo. No, está alto. No, hay que ponerlo bajo para dimitir cuando hay que dimitir. Si lo pones muy alto no dimites nunca. No, me refiero a que el listón sobre la transparencia o lo que tiene que ser está alto. Referente a... Solo ha habido 2 que han dimitido. Dos, sí, perdón, 2. Referente al... Sí que coincido contigo, con que es una crisis de comunicación y grave, porque por tonta en ese momento, o sea, di en ese momento siempre la verdad, en ese momento. ¿Y qué tiene que hacer una persona que miente, por ejemplo, en el Congreso o en una comisión parlamentaria? Pero es que eso pasa tanto. O en la declaración de bienes en el Congreso, que lo hablamos el otro día también. Es el problema de otra ministra. Sí, claro, pero es que al final se ha convertido la mentira simplemente en un elemento más de juego. Entonces, si te pillan, pues chantaje al Estado, o se quiere desviar la atención, o no se quieren resolver los problemas de los ciudadanos. O sea, pero es que entonces... Pero esto pasa al final, alguien que se dedica a la comunicación, cuando pasa esto, supongo que es con la relación de un abogado con un cliente. Me tienes que decir toda la verdad, porque lo sabe bien Rafa, cuando hay un titular, se asoma algo detrás, vamos, ha tenido un iceberg. La comparación me parece que abogado-cliente, políticos, ciudadanos, yo creo que no tiene nada que ver. Políticos, ciudadanos, no, me refiero a un gabinete de comunicación, seguramente si hubiesen preparado en ese momento, prensa, ¿no? Claro, de decir qué es lo que realmente pasó, y a lo mejor ella dijo, pues no le conozco, pues sale esto. Si hubiese dicho las cosas bien desde un principio, pues se hubiese gestionado de otra manera. Hay un elemento que indica que sabe que es responsable y que tenía que haber dimitido, un elemento clarísimo. Ya ha cesado a 2 responsables de comunicación de su ministerio, o más de 2. Sí, lleva 3 o 4. 3 o 4. O sea, eso es indicativo de que ella sabe que es responsable y que tenía que haber dimitido. Lo que pasa es que es más sencillo ir a la cabeza de abajo y cortarle, y cesarle. Bueno, de todas formas, la culpa es siempre de los periodistas. Bueno, eso lo sabemos todos ya. Bueno, vamos a parar un poquito estos comentarios de extrema derecha que estamos haciendo, o de extrema. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta vamos a hablar con don Eduardo Molet. 9:36 minutos. Don Eduardo Molet, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, don Eduardo, esta tarde estamos invitados a merendar, ¿verdad? Pues sí, como todos los jueves. Hoy es un día grande para nosotros. Sobre todo porque, además de que les van a invitar a merendar, van ustedes a llevarse muy buena información sobre una operación interesantísima que es la venta de la nuda propiedad, don Eduardo. Pues sí, porque todavía hay gente que no sabe que se puede vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Para informar sobre esa fórmula de vender su casa y continuar viviendo en ella
para siempre, pues es por lo que organizamos todos los jueves a las 5 de la tarde las meriendas. Entonces, en torno a un café y a unas pastas, pues lo que hacemos es informar a toda aquella persona que quiera tener pues más información sobre la venta de la nueva propiedad. Sí. En mi oficina, pues con entrada libre, es gratuito, no cuesta nada, no les cobramos nada a nadie, y la verdad que es el objetivo es pasar un rato agradable, ¿no? Claro, la casuística es muy amplia, porque puede haber personas que lo estén pasando mal, ¿eh? Están en su casa viviendo y el problema es que no tienen liquidez para llegar a fin de mes. Otras personas tienen suficiente para ir viviendo, pero se plantean hacer inversiones o tienen un capricho o necesitan, en definitiva, dinero en efectivo para lo que sea. Bueno, ustedes van a seguir viviendo en casa igual que hasta ahora y obtener de una sola vez, don Eduardo, una cantidad muy importante de dinero. Exactamente, se recibe una cantidad muy importante de una sola vez con todas las garantías, se recibe ante notario y entonces se garantiza 100%, porque no cabe otra posibilidad, de que esa persona va a continuar viviendo en su casa para siempre, ¿no? Uh-huh. Y como decía usted, pues es que hay muchas razones por hacerlas, por qué vender la casa y continuar viviendo en ella, entre otras cosas porque normalmente los españoles hemos estado ahorrando durante toda nuestra vida en la compra de nuestra vivienda y llegado pues una edad de 60, 70 años, pues es el momento de desahorrar, es decir, de aumentar la calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo mejor, como decimos, es informarse bien, y para informarse lo mejor son las meriendas de los jueves, hoy día 11 a las 5 de la tarde, como siempre en Fernando el Católico 19, Metro Quevedo, autobuses 16 o 61. Tanto los autobuses como el metro dejan al ladito, don Eduardo, ¿no? Sí, justo al lado de la oficina nuestra, en la calle Fernando el Católico 19. No hace falta avisar ni nada, ¿no? No hay que avisar, ni reservar, ni nada. Simplemente es presentarse allí. Son bienvenidos todos. Uh-huh. Pues ya lo saben, están invitados a merendar y a irse con buenísima información que les va a dar don Eduardo Molet. Don Eduardo, un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Son las 9:40. Dice hoy en una entrevista en ABC Santiago Abascal, don Pedro, que el objetivo final de Vox es un Estado sin autonomías. Es verdad, ¿no? Desde luego es lo que estamos proponiendo. Sabemos que es muy complicado, pero vamos, no por eso vamos a dejar de seguir pidiéndolo, porque creemos que es esencial si queremos un país que vaya hacia adelante y sobre todo, en fin, lo que solemos decir, ¿no? Es decir, o autonomías o pensiones. Este es el debate en el que nos situamos ahora mismo. Me hace gracia porque sesudos periodistas liberales que están en otros sitios y que, en fin, configuran la opinión pública porque es gente excelente y que siempre han estado a favor de las autonomías, poco a poco, oiga, parece que no, pero han ido cambiando sus posiciones y ahora ya ven bastante razonable plantear un Estado sin autonomías, probablemente porque han llegado a la conclusión de que a efectos prácticos para los ciudadanos valen para poco. Es que cuestan mucho. Un Estado sin autonomía no significa que se pueda descentralizar administrativamente la administración, no son incompatibles. Lo que sí, desde luego, supondría un ahorro enorme para las arcas nacionales, con lo cual eso permitiría dedicar ese dinero pues para lo que hablábamos antes, ¿no? Para tener el mantenimiento de los espacios públicos en condiciones para que luego no ocurran catástrofes, por ejemplo, o lo que decimos es que permitiría, por ejemplo, mejorar las pensiones. Uh-huh. Es uno de los mensajes que le gustan a don Jesús Poveda, pensiones o autonomías, ¿no? Sí, a mí no me gusta simplificar tanto bien, todo, pero de ¿no? alguna manera para que se haga la gente. Pero evidentemente cuando tú tienes unos recursos limitados, lo que no puedes es tener unos gastos ilimitados, ¿no? Y yo sí que tengo a veces la impresión de que las administraciones se duplican o se triplican, entonces esto hay que ver. Y luego también comparar con Europa, ¿no? En Europa hay una proporción de políticos habitantes que es muy distinta a la española, ¿no? En España hay una gran cantidad de políticos en relación con el número de habitantes. Entonces yo creo que esto hay que reflexionarlo, ¿no? No sé si la fórmula es no autonomías o adelgazar las administraciones, tanto en el ayuntamiento como en la autonomía como en el gobierno, ¿no? ¿Tú estás más a favor de las autonomías? No, yo estoy a favor de la ciudadanía, que tengan los mismos derechos en cualquier parte del territorio. Eso, las condiciones asimétricas no me gustan. Creo que el concierto con las autonomías hay que revisarlo.
hay que revisarlo. Ahora me llama la atención contra las autonomías, contra la Constitución. Ahora sois un grupo anticonstitucional. No, somos fachas. No, claro, a ver, tenemos una Constitución en torno pues a las autonomías, pues contra las autonomías, entonces contra la Constitución. Pues no, contra no. Nuestra Constitución por supuesto, está... eso provocaría una reforma constitucional. ¿Una etc. reforma o contra la Constitución? ¿Cómo es contra la Constitución? No, es que, por ejemplo, decir, desde otros eliminar... grupos se ha hablado muchas veces de que efectivamente podemos tener una reforma constitucional. O sea, no son las tablas sagradas, o sea, es evidente, se pueden realizar cambios. Francia va por la Quinta República, no se han abierto grandes grietas en el territorio y sigue funcionando. Donde no hay plenamente. autonomías, por cierto. No hay autonomías, pero en Alemania y Landers sí creo que tampoco se abren no hay grietas, por la calle sigue cayendo agua por los grifos y todo va estupendamente. No es cierto que haya más políticos con el resto de Europa, esto es una fake news que circula maravillosamente, pero... Hombre, sí, como es la época de la fake news. Sí. La ministra Entonces, portavoz, que la llamaron la ministra fake. En cualquier caso, ahora mismo, tal como está planteada la Constitución, pues iríais contra la regularización administrativa del Estado español. El presidente es objetivo final de Vox. Claro, en la entrevista, Santiago Abascal, la de hoy de ABC, él habla directamente de que saben que exige una reforma constitucional. Por tanto, es evidente que hay que cambiar la Constitución. Pero, claro, pero para eso necesitaría el acuerdo con el resto de los partidos. Bueno, para que se quede todo claro. Vox no está por los golpes de Estado. Pero al contrario, queda lo estáis claro. intentando parar claro. el golpe de Estado en Cataluña. Claro, que es contra la Constitución, otra cosa en otro articulado de la administración territorial. Hombre, pero ellos no dicen que haya que dar un golpe de Estado para ser una única administración. No, están diciendo que están contra la administración territorial que está es lo que regula y dice nuestra Constitución. En Vox somos personas de orden, de ley, fachas, y estamos por la reforma constitucional antes de hacer cualquier cambio que suponga Bienvenidos a la reforma. La próxima vez que vea a Santiago Abascal le tengo que dar un abrazo porque ha estado sembrado, porque le dicen que a quien admira en la política europea, porque le comparan con Le Pen, obviamente, y él responde, en la política europea, la reina Isabel la Católica y Carlos V. No ha podido responder mejor. La política europea actual. Me quito el sombrero. No ha podido elegir a dos mejores personajes que Isabel la Católica y Carlos V. Me identifico absolutamente con Santiago Abascal también en esto. Por cierto, algún desalmado escribió una pintada en la pared de la sede de Vox, nazis no, pusieron. No sé, debía ser algún vecino que pensaban que es nazi porque no nos sentimos... o alguien que había bebido en exceso. Puede ser, sí. Pero vamos, sí, efectivamente apareció una pintada. Le pongo el punto de humor, por supuesto iba dirigido a nosotros, pero vamos, es que... También puede ser algún golpista catalán. No lo sé, lo que pasa es que es verdad que fue el mismo domingo que estábamos en Vista Alegre y a la vuelta nos encontramos con la pintada, con lo cual, bueno, en fin. Nada que no se pueda... No, de hecho hasta nos hicimos fotos y de recuerdo y demás, o sea que... Es tomarlo con humor. Bien. Las 9:46, una pequeña pausa. Continuamos en directo en Radio Inter e Intereconomía Televisión. 9:49 minutos. Bueno, otra de las preguntas que se hacen muchos ciudadanos es ¿cuándo habrá elecciones generales? Es decir, ¿cuándo se ganará algo de legitimidad el actual inquilino de la Moncloa, que evidentemente no la tiene, ni por el origen de su gobierno, ni por el ejercicio, por supuesto? Ayer, el líder de la oposición, Pablo Casado, se lo volvió a pedir a Pedro Sánchez, el adelanto electoral en la sesión de control al gobierno. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, a Pablo Casado. Y ya sé que para alguna ministra esto de las prostitutas... ¡Silencio! Un gol por la escuadra o sencillamente es un éxito garantizado, pero esto es indecente. No aguanta Andalucía ni más cifras de paro ni escándalos del PSOE. No aguanta España más humillaciones a los independentistas. Póngase de acuerdo por una vez con la señora Díaz y convoque elecciones anticipadas ya. Bueno, de momento tenemos elecciones anticipadas en Andalucía, 2 de diciembre. La pregunta es, ¿llegará Pedro Sánchez a sus objetivos? Es decir, ¿llegará a la primavera de 2019, al verano de 2019, con los actuales apoyos, evidentemente condicionados también por todo lo que está pasando en Cataluña, o no? Yo en alguna ocasión ya lo he dicho, yo creo que va a haber elecciones anticipadas generales, pero bueno, porque yo creo que es un gobierno
que no tiene apoyos estables ni apoyos fiables para mantenerse mucho tiempo. Hombre, desde hoy tienen de Podemos para los presupuestos. Bueno, pero eso es un acuerdo de intenciones. Luego ya después, cuando llegue el momento de votar, ya veremos a ver si finalmente se lleva a cabo o no. Y es un acuerdo entre, en principio, dos grupos parlamentarios, bueno, con lo cual tendrá que contar con el resto de mayorías que necesita y a lo mejor pues no pueden llevarlo a efecto, pues si no estarían todos firmando en la mañana de hoy para sacar adelante los presupuestos y no es así. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí que puede haberlas por ese motivo. Ana. Yo creo que no, que de momento no, pero bueno, las cosas ya, este último año las cosas han ido pues con sobresaltos y todo puede pasar, pero por ahora todo indica que no va a haber esas elecciones anticipadas, sobre todo si hay un acuerdo sobre los presupuestos y entiendo que tendrá más apoyos en la Cámara de otros grupos parlamentarios. Jesús, ¿cómo lo ve? Hombre, yo como lo veo es que en principio el gobierno de Sánchez era un gobierno para convocar elecciones. Entonces, por pura congruencia y coherencia tendría que haber unas elecciones. Que por otro lado el poder pues te arrebata y el síndrome de la Moncloa te aleja de los problemas de la realidad y te mantiene en esta situación, pues también en parte. A mí personalmente me gustaría que se adelantaran las elecciones, pero al no tener los conocimientos ni los horarios ni las fechas pues del presidente y de otros intereses, pues no sabría decir, ¿no? Pero a mí me parece que lo suyo, porque él llega a ser presidente del gobierno diciendo que va a convocar unas elecciones, entonces pues convóquelas por pura congruencia, ¿no? Es un matiz efectivamente muy importante, efectivamente. Si tiene palabra, tendría que convocarla. Claro, convocarla la va a convocar. A ver, no se va a quedar 20 años o 50 años en el poder. Tiene que convocar, es un mandato, pues ya todos está. Todos entendimos a qué se refería. Pues es decir, una moción para convocar inmediatamente. No. Todos entendimos si le suele pasar, a Maduro también le pasa que en algún momento... Bueno, esa comparación así... literal. Sí, literal. La ideología es la misma. No la misma. Y sobre todo la de su ministro de Hacienda de facto y asesor de Nicolás Maduro. Sabes perfectamente que no. Y todos sabemos que la moción de censura no es la misma. Por Dios, Rafa. En cualquier caso, te voy a tirar de las orejas. ¿Pero por qué? Porque sí. Vamos a ver, la ideología no es marxista, extremista, radical, de extrema izquierda, populista. Anarcoide, ¿no es esa la ideología? ¿Perdón? Anarcoide. Anarcoide, wow, nuevo adjetivo. Muy viejo. No, para mí es muy nuevo la utilización del debate político. Entonces, una moción de censura con el apoyo del resto de grupos en la Cámara, que ni siquiera llegó a esos apoyos el gobierno de Rajoy, y muchas veces en esta mesa he tenido que explicar el sistema político español y me cuesta siempre tener que explicar pero me parece que sí, que la acción pedagógica es necesaria y es que se da bien, mensaje. Bueno, ya, pero permíteme, estoy aquí porque me invitas para que dé mi opinión, déjame darla. Entonces, evidente, y se dan muchos mensajes, y me parece que de forma irresponsable desde algunos líderes políticos cuando invitan a que los ciudadanos tienen derecho a elegir a su presidente de gobierno. Hay que decirles, señores, de verdad, que aquí ningún ciudadano elige directamente a su presidente de gobierno. Ninguno. Así es. Le elegimos a unos diputados y esos diputados dan su confianza a un grupo parlamentario que tiene a su cabeza... Pero eso no cuadra con lo que decías antes de la participación ciudadana en los presupuestos. No, es diferente. Es diferente. Pero estamos hablando de... No, me estás haciendo una comparación que no. Estamos hablando del sistema representativo. Es para todo, no solamente para todos los ratos que me interesan. No, perdón, yo no he dicho eso, ni los ratos. Son planos totalmente diferentes. Estamos hablando del sistema político de la elección de nuestro gobierno y se elige bajo la confianza de la Cámara, el Congreso, la Cámara Baja. Entonces, ahora mismo la confianza está depositada en Pedro Sánchez y en el proyecto que él ganó bajo una moción de censura. Pero eso, Ana, no hace falta que lo expliques. Y de hecho, el señor Sánchez está ahí porque ha pasado eso que tú dices. Claro, entonces... Lo que pasa es que él está sustentado sobre una especie de, y dicho sea con todo el respeto, de un engendro político, porque es un contubernio... Hombre, bastante, los apoyos electorales curioso. Ya, es que no estamos en la época del bipartidismo. Hay otros grupos y olvídate,
porque ningún partido va a conseguir a tener una mayoría absoluta como pasaba anteriormente. No va a pasar ni siquiera, a ver, cuando entre Vox, a ver qué va a hacer. Es que además el presidente del gobierno está apoyado por partidos que en otros países estarían ilegalizados, lo cual es bastante particular, además, la situación. Anticonstitucionalista, evidente. Un poco en el espíritu de la moción, yo vamos, al menos es lo que pude entrever, que efectivamente iba a ser algo poco duradero y que iba a convocar cuanto antes. Ahora parece que quiere perpetuarse porque él es verdad que está cómodo. El apoyo de la Cámara. Claro, y él está cómodo y se ve muy bien vestido de grana y oro. No, Ramón, es mientras tenga el apoyo de la Cámara. El momento que se pierde el apoyo de la Cámara se acabó. Pero igual que lo perdió Rajoy, el momento que se pierde el apoyo de la Cámara se acabó. A ver qué pasa con los presupuestos, porque al final... He dicho y ratifico que es la misma ideología que el sátrapa bolivariano, porque la ideología es la que es. Luego cada uno en la práctica o el que la interpreta. Puede demostrar que es un demócrata o puede demostrar que es un tiranuelo de vía estrecha. Claro. Todos llegan al poder como grandes demócratas y terminan siendo lo que es ahora mismo Maduro, que es un tirano de vía estrecha. Y aquí en España, pues lo veremos. Una ejecución más light o más dura. Claro. Depende de lo que le dejemos. Depende de las interpretaciones. Hay que dejarlo aquí. Estamos hablando de categorías distintas. Yo conozco bien Venezuela, conozco bien España. Estamos hablando de categorías distintas. En todo caso, aunque sí que es cierto que en Venezuela durante muchos años se les decía, cuando yo viajaba para allá, antes con mucha frecuencia, que se estaban cubanizando y decían, no, Venezuela no es Cuba, ¿no? Y la verdad es que tristemente... Y Venezuela no es España, pero hay personajes que son muy parecidos. Hay que dejarlo aquí. Gracias, Jesús. ¿Puedo abusar? Tienes 10 segundos. Inocentemente. Un abrazo muy fuerte, un beso a Valentina y Antonio, que mañana van a ser papás. Hombre, Valentina y Antonio. Mañana van a ser papás. Bueno, pues Valentina, Antonio, un abrazo muy grande. Menos mal que damos una noticia buena. Sí, claro. Porque el resto han sido todas preocupantes. Pues sí, claro que sí. Un beso muy grande para los dos. Gracias, Ramón. Gracias, Jesús. Gracias, Ana. Gracias, Pedro. Gracias. Las 9:57, escuchamos con atención las noticias, última hora informativa. Después continuamos 2 horas por delante en Buenos Días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han firmado en el Palacio de la Moncloa el acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019. Todavía no se conocen los detalles exactos de ese acuerdo, pero incluiría la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, legislar bajas de paternidad y maternidad con igualdad intransferibles y también la capacidad de regular los alquileres más caros para los ayuntamientos. Asimismo, contendría ese acuerdo la subida del IRPF para los que ganen más de 130.000 euros al año. Sin embargo, otro puntal clave para la aprobación de esas cuentas públicas, el Partido Nacionalista Vasco cree, lo ha dicho su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en Radio Nacional, que no es más que un primer paso, un acuerdo general para las cuentas públicas que habrá que concretar más adelante. A mí me da la sensación de que esto van a ser unas líneas generales que se van a presentar luego a Europa y a partir de ahí luego empezará la verdadera elaboración del presupuesto. Entonces habrá que ver y habrá que comentar y habrá que decirle, pues me gustaría que en el presupuesto estuviera esto o lo otro. Pero para estas cosas somos rápidos, ya tenemos bastante práctica y ya concretaron. Además sabemos, nosotros somos realistas, sabemos cuál es la situación, ¿no? Y las dificultades y por lo tanto, bueno, plantearemos cosas que sean factibles y que sean razonables. Esa es la visión política de unas cuentas públicas que se esperan desde hace tiempo y que están apurando sus plazos para llegar a Bruselas, pero los expertos tienen una opinión mucho más severa sobre estos presupuestos. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis en Capital. Estamos hablando de unas estimaciones de ingresos completamente de ciencia ficción y de unas estimaciones de gastos que luego siempre se sobrepasan. Se van a presentar unos presupuestos extremadamente intervencionistas, exactamente lo contrario a lo que se debe hacer en un periodo de ralentización moderada, en lo que hay que hacer es facilitar y hacer muchísimo más atractiva la inversión y la contratación. En esta jornada también hemos conocido la tasa de variación anual del IPC en septiembre, el 2,3%, una décima superior a la registrada en el mes anterior. En el caso de la tasa mensual, la subida es de 2 décimas. Cambiamos de asunto porque en Mallorca los efectivos de emergencias han retomado con las primeras luces de la mañana esas labores de búsqueda de los desaparecidos por las inundaciones del pasado martes. La presidenta balear, Francina Armengol, lo ha confirmado esta mañana en Onda Cero.
traer la mala noticia de esta mañana, ¿no? Aparte del niño de 5 años que todavía estamos buscando y que los efectivos de la UME ahora están concentrados, como han estado todo el tiempo, ¿no? Concentrados primero en las personas. Desgraciadamente hemos tenido ya 10 víctimas mortales y hoy se nos confirma que hay 2 personas de nacionalidad alemana que están desaparecidas, ¿no? Que se sabe que están desaparecidas y que también, por tanto, se aumenta el número de desaparecidos a 3. Y en el exterior tenemos que hacernos eco de la enésima tormenta desatada por Donald Trump, en este caso con sus críticas a la política de tipos de la Reserva Federal. Un asunto, el del precio del dinero, que ha comentado también desde la reunión anual del FMI en Indonesia su directora gerente Christine Lagarde. It's clearly, es claramente necesario desarrollarlo para aquellas economías que nos están mostrando ahora un crecimiento mucho mayor, la inflación que se está recuperando y el desempleo que es extremadamente bajo. Es inevitable que los bancos centrales tomen las decisiones que están tomando. La información de los mercados en tiempo real. Toda esta situación lleva a las bolsas a registrar en esta mañana caídas intensas. Son muy similares y son superiores al punto porcentual en todas ellas. En el caso del selectivo, el IBEX cede un 1,65%, se coloca en 9.011 puntos. Al filo de los 9.000 está el IBEX 35, mientras el recorte es del 1,64% para el FTSE, que se coloca en 7.028 puntos. Un 1,57 pierde el CAC parisino hasta 5.124 puntos. El DAX alemán se va a los 11.560, cae un 1,30% y el retroceso del Eurostoxx es del 1,46%, se sitúa en 3.219 puntos. Miramos también a las divisas. Un euro se cambia por 1,1541 dólares y por 129,54 yenes. En las materias primas, pérdidas también superiores al punto porcentual. El barril de Brent cede un 1,24%, se va a los 82,06 dólares. El de tipo West Texas abajo un 1,19%, está en 72,30 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Son las 10 de la mañana y 10 minutos. Ahí viene, es él, llega a lomos de su caballo. Se llama Fernando Ballesteros. Deja al caballo en el abrevadero, se baja. Ya está con nosotros. ¿Qué tal, Fercho? Buenos días de nuevo. Bien, Rafa, ¿qué tal? Hoy cumple 52 años. Quiero comenzar escuchándole un poquito. Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Depende. Bueno, que se mire, ¿no? ¿Quieres decir la letra? Sí. Ojo que me he lanzado. Todo depende. De cómo se mire, todo depende. Claro, hombre, es que eso es evidente. Bueno, hay que decir que Pau Donés se va a retirar de la música. Lo anunció hace unos días. E inmediatamente cuando vemos ese titular, Pau Donés ha tenido cáncer, ha luchado mucho. Pero lo gratificante es que leyendo la noticia, Pau Donés quiere dedicarse a la familia. Sí, quiere estar con su hija, ¿no? Claro, han cambiado sus prioridades y es lógico. Después de pasar lo que ha pasado, y no es por motivos de salud, por lo que abandona la música, o sea que toda la felicidad para Pau Donés. Porque ¿cómo evoluciona la enfermedad? Lo que es propiamente la enfermedad, ¿va mejor? Bien, sí, mejor, ¿no? Sí, además a raíz de... cáncer superado. Sí. Qué bien. Y nos hemos informado y efectivamente, además habló el médico el otro día, un doctor con el que además ha trabado una gran amistad, canta con él incluso, bueno, y está muy bien. Sí. Tiene además un magnífico sentido del humor. Le hace una entrevista en El Mundo y dice, el cáncer me matará, pero ahora no me viene bien que me voy a surfear. Claro, es que el buen humor es muy importante para llevar esto bien, ¿eh? Claro, tiene todavía bastantes cositas que hacer en la vida y las quiere hacer. Selena Gómez, sin embargo, nos ha dado malas noticias, hablando de música. La cantante y actriz está ingresada en un centro psiquiátrico en Estados Unidos porque ha sufrido una crisis emocional. O sea que igual que ese hashtag Pray for Selena, que es trending topic mundial, nos unimos a él. Sánchez Iglesias son noticia porque han firmado y han sido fotografiados en esa firma de los presupuestos, y luego estamos muy pendientes de las bolsas y de Emmanuel Macron, su mujer Emmanuel Macron, antes de cederle a Andrea. Se llama Andrea, ¿no? Andrea Valencia, sí. No sabía, digo, esta chica que trabaja con nosotros. El caso es que te sonaba un poco. Me sonaba porque la veo aquí, pero el nombre no. Bueno, pues Emmanuel Macron y su mujer, Rafa, tienen una relación que de puertas para afuera es idílica,
pero de puertas para adentro tiene sus momentos como todas las relaciones. A ver, pero normal. Sí. O sea, en este caso se llevan 25 años, pero eso no significa nada, no es explicativo de nada. No, de nada. De que su mujer, pues bueno, oye, fue profesora además. Sí, fue profesora suya de teatro, él se quedó prendado. Sí. Él iba con la hija de su esposa a clase de teatro y se enamoró de su madre. Sí. Entonces, bueno, pues oye, cosas que a veces pasan, pues pocas veces. Muy pocas, sí. El periodista francés Frédéric Elbert asegura en su cuenta de Twitter que, según un miembro del equipo de seguridad del Elíseo... Frédéric Hermel, el del deporte. No, deja. No es este. No, este parece que... Dice que hubo el otro día una bronca, se oían, pues salía por la puerta, o sea, como Benito Floro aquella vez. Sí. En el partido del Gerona, del Lérida. Y entonces esa bronca salía a través de la puerta y hubo un momento que ella le dijo a Macron, deja de hacer gilipolleces. ¿Eso le dijo? Sí. Brigitte. Sí. O sea, Brigitte tiene carácter, ¿eh? Hombre, que puede sí, decirle al presidente de la República Francesa, deja de hacer gilipolleces, aunque sea tu marido. ¿Y a qué se refería? Pues a esos últimos episodios que han complicado un poco la vida política de Emmanuel Macron. ¿Qué manera de complicarte la vida para nada, no? Ya. O sea, ¿a qué te conduce eso? Es verdad. Hacerte una foto con un señor de color que está haciendo una peineta. Una peineta, luego está el asunto Benalla, el ex colaborador de él. Bueno, pues hay varios que le han salpicado. Otra vez se enfrentó a un chico, ¿no? También le dijo que tenía que ser más educado. Sí. En fin. Y bueno, pues su popularidad está bajando y Brigitte ha tenido que tomar cartas en el asunto. Pues cuidado con Brigitte, ¿eh? Sí. Ha sido su profesora de teatro, ahora cuidadito. Después te había dado algún capón. Bueno, Andrea, cuéntanos. Es tendencia un juego de palabras que le gusta mucho a Fernando, que es juernes. Como mañana es viernes festivo, entonces hoy es juernes. Claro, hoy es juernes. A Fernando le gusta mucho esta combinación de estas dos palabras. Entonces la gente está con sus mensajes súper ultra optimistas, chistosos, sobre el día que esperamos que pues todos nuestros oyentes también disfruten su viernes festivo. Pero es que llega un fin de semana largo. Tienen que ser muy optimistas todos para compensar lo mío, ¿eh? Venga. Vale, pues muy bien, ahí queda eso. Hoy, Rafa, es el Día Internacional de la Niña. Sí. Por supuesto, se celebra hace 6 años por una resolución de la Organización de Naciones Unidas. Y es una fecha que busca el empoderamiento de las niñas en el mundo y que pone hoy precisamente sobre la mesa la necesidad de analizar y debatir los derechos de las niñas como centro del desarrollo. Pues hombre, empoderamiento de las niñas, no sé. Con que no las mutilasen, no las maltratasen y no las matasen de hambre, como ocurre en algunos lugares, o no las utilizaran como escudos humanos, yo ya me daría por más que satisfecho. Claro, hoy estás hablando precisamente de eso, de educación, de matrimonio infantil, de nutrición. Ablación del clítoris en algunos sitios y barbaridades varias. Claro que sí. Los millones y millones de niñas que viven en zonas de conflicto, violencia de género, igualdad, bueno, todos estos temas están sobre la mesa hoy para buscar reflexionar y pensar en el empoderamiento femenino y bueno, por supuesto, el empoderamiento de las niñas. Y ya para terminar, Rafa, una noticia para las personas que quieran formación financiera. Value School, el proyecto dirigido a promover el desarrollo de la cultura financiera, la inversión y el ahorro en nuestra sociedad. A mí me viene bien, ¿eh? A mí me viene muy bien pues aumentar mi información becas financiera. Esta escuela está poniendo en marcha desde hoy una convocatoria de 850 becas destinadas a personas que deseen recibir formación financiera. Qué bien. Son 17 jornadas entre el 19 de octubre y el 6 de junio en grupos de 50 alumnos cada viernes. Hombre. Los interesados se pueden inscribir desde hoy en la página web de valueschool.com. Value con V, ¿no? Valueschool.es, perdón. ¿.es? Sí, valueschool.es. Y el plazo se abrirá 15 días antes de cada sesión, donde les irán informando quiénes van a impartir estas clases, que son profesores y universitarios y expertos financieros. Qué bien. Pues una magnífica ocasión de conseguir esa formación y encima con beca. Pepe Luis Vázquez, torero de las Ondas, ¿cómo estás? Pues feliz de estar aquí un día más. Sí, y con información taurina precisamente, ¿no? Efectivamente, hoy Cuéntanos. Taurina y también cofrade, porque bueno, es otra de mis grandes pasiones, la Semana Santa. Sí. Y hoy vamos a hablar de un gran acontecimiento que va a tener lugar mañana en Sevilla.
Festival taurino a beneficio de la asistencia social de la Hermandad de la Esperanza Macarena en La Maestranza, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad. Y bueno, pues yo particularmente tengo debilidad por esta Virgen, ya que soy hermano de la Macarena y hermano además cofrade, ¿no? Hermano cofrade, por supuesto, nunca falto ninguna madrugada ni Viernes Santo por la mañana y bueno, pues mañana se juntan muchas coincidencias, ¿no? Porque el cartel está encabezado por mi tío Pepe Luis, que es hermano de mi padre, y luego pues le siguen Eduardo Dávila Miura, Francisco Rivera Ordóñez, que son dos los tres son toreros retirados, digamos, que están toreando muy esporádicamente, y luego otros 3 toreros que están en activo, que son auténticos figurones, como Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey. Y por último, la gran novedad mañana es Manolo Vázquez, el nieto de mi tío abuelo Manolo Vázquez, que es primo segundo mío, y que va a debutar en un templo tan emblemático, ¿no? Como es la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Va a ser un día de muchas emociones, en el cual se van a involucrar muchísimos factores. Va a tocar la banda de la Centuria, de la Macarena, luego también va a participar en una especie de concierto la banda del maestro Tejera de la Maestranza, y bueno, esperemos disfrutar y pasar una tarde de toros agradable y que se recuerde, ¿no?, en la historia. Hombre, y si es posible que no llueva, mejor. Sí, yo creo que no va a llover, que va a hacer buen tiempo. Va a estar despejado, o sea, la Virgen Macarena va a echar un cable ahí. La Virgen siempre echa un cable, y más si es la Macarena. Pues que lo disfrutes y esperamos la crónica. El lunes la traigo fresquita, el lunes tenemos la crónica, lo mejor detallada posible. Muy bien. Además va a ser un fin de semana muy especial porque sale otra Virgen el sábado, la Virgen de la Victoria, que la coronan canónicamente, y fue, yo no sé si es la única Virgen que presidió su paso a Alfonso XIII, con la reina Victoria Eugenia, y va a salir en procesión desde la Catedral de Sevilla el sábado, así que muchos acontecimientos cofrades y taurinos para este fin de semana en la capital de Andalucía. Pues muchas gracias por esa previa y por la crónica que esperamos para el lunes. Nada, gracias a vosotros. Que paséis muy buen puente. Igualmente, Pepe Luis. Son las 10 de la mañana y 20 minutos. Les hablamos de viajes, les hablamos de ocio de calidad, pero no de cualquiera, ¿eh? No, nos lo trae Fernando Tomás. Por eso les decía yo, viajes, ocio, en definitiva, disfrutar, cultura, porque hoy tenemos con nosotros a un auténtico apasionado de la ópera que nos van a hacer soñar con un mundo de fantasías, sensaciones y experiencias únicas. Está con nosotros nuestro buen amigo Fernando Tomás, director de comunicación de Viajes El Corte Inglés, que está de estreno con la nueva temporada 2018-2019 del Liceu Ópera de Barcelona. Fernando, bienvenido. Buenos días. Muy bien hallado. Rafa, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Siempre vienes a hablar de viajes para abstraernos y disfrutar al máximo de nuestro tiempo de ocio, pero hoy, en concreto, ¿qué experiencia es esta? ¿Qué experiencia nos traes? Pues es una auténtica exquisitez. Desde Viajes El Corte Inglés llevamos ya mucho tiempo creyendo en aquellos productos culturales, porque yo creo que nos enriquecen no solamente lo que es nuestro bagaje cultural, sino también el alma. Y si hablamos de alma, la ópera es una motivación por excelencia. Tenemos un acuerdo de hace ya 3 años con el Gran Teatro Liceo de Barcelona, que es un programa especial que incluye una entrada de platea, además de las mejores entradas que tiene la platea del Gran Teatro del Liceo, más una noche de hotel. Te incluye una visita guiada a lo que es el teatro. Y he de decir que cuando haces una visita a un gran teatro de ópera, te das cuenta de todo aquello que hay detrás de la ópera. Yo he tenido la oportunidad de ver en el Gran Teatro del Liceo hasta 11 trailers metidos en el foso del Liceo. Imagínate lo que son 11 camiones. Qué bárbaro. Qué bárbaro, y el movimiento que tiene todo eso. Entonces, te hace comprender, porque mucha gente dice que la ópera es cara. No, la ópera no es cara. Y más verás ahora con los precios que te voy a decir. Sí. Pero una producción de cualquier título lleva detrás mucho tema. Nos acabamos de quedar además sin Montserrat Caballé hace muy pocos días y precisamente ha sido el Liceo uno de los sitios que por supuesto le ha rendido el merecido homenaje, pero siempre hay una oportunidad de disfrutar de un espectáculo, como tú dices, grandioso, en el que uno verdaderamente puede respirar la cultura, ¿no? Sí. Y empaparse de ella, ¿no? Sí, eso pasa en el Liceo. Simplemente el hecho de entrar en el Gran Teatro del Liceo ya en sí supone una experiencia. Es un espacio muy singular, el dorado, el rojo, espacios como por ejemplo la Sala de los Espejos,
te hacen recordar, o el Círculo del Liceo, que es un lugar emblemático donde puedes ver cuadros maravillosos del siglo XX, del siglo 30, de los famosos cuadros de Casas, pero en sí entrar en el liceo ya es una experiencia. Y si a eso le unes el poder asistir a una gran representación con el programa que tiene Viajes El Corte Inglés, muchísimo más. Cuéntanos algunas novedades que quieras subrayar o cuál es lo que te resulta más estimulante a ti. Bueno, dentro de la programación de ópera, de la amplia programación, que además es excelente, decir que Viajes El Corte Inglés puede facilitar entrada más hotel para cualquiera de las representaciones que tiene el Teatro del Liceo durante la temporada 2018-2019. Pero yo sí quisiera destacar 5 títulos que estamos promocionando, 4 óperas y un ballet, además por el Ballet Nacional de España, que es una fusión extraordinaria, ahora te comentaré. Y en cuanto a las óperas, el pasado viernes se celebró la gala de inauguración del Gran Teatro del Liceo con I Puritani de Bellini, que es una auténtica exquisitez. Yo estaba en Barcelona, pero tenía que atender a un compromiso de radio y no asistí a la representación, pero me tengo que vengar y voy a volver porque es una obra para no perderse. I Puritani de Bellini es el bel canto más puro, en estado puro. Es un título además muy recomendable para aquellas personas que por primera vez se quieren introducir en el mundo de la ópera, porque hay gente que son un poco reacios a ese mundo, pero en el momento que entras, todo lo que conlleva, todo lo que el entorno que la rodea, te hace sumergirte. Esa representación, desde el punto de vista de Viajes del Corte Inglés, vamos a tener el 13 de octubre. El próximo sábado, sí. El próximo sábado. Y bueno, puedo decirte que la entrada más el hotel, estamos hablando de un precio de 238 euros por persona, porque además tenemos un precio especial para parejas, incluido el hotel y la entrada. Y entrada de platea, además. Sí, que es genial. Y luego además la situación de las localidades son extraordinarias. Ahí el Teatro del Liceo nos se porta muy bien con nosotros. Y a través del Corte Inglés se puede también comprar billetes de tren o de avión. Todo. El paquete sería completo. Aquí hemos puesto esto porque hay personas que se deciden irse en avión, otros se van en tren, otros deciden irse por su coche, porque a lo mejor se van a ir a un crucero y dejan el coche y aprovechan ya la oportunidad para tal. Incluso para muchas personas de Cataluña. Hay muchas personas que residentes en Cataluña que se desplazan para vivir una experiencia de ópera durante una noche. Luego el segundo título que vamos es lo que estaba sonando ahora de fondo con María Callas, Madame Butterfly, que aquí es el verismo a flor de piel, por deciros, si no sabéis qué era el verismo era pues un poco la verdad, contar la verdad dentro de las obras. Ten en cuenta que yo no sé si habéis asistido seguramente a una representación de ópera y a veces hay situaciones hasta muy crueles, ¿no? De pasión. Yo el pasado domingo estuve aquí en el Gran Teatro Real viendo también otra gran representación que es Fausto, el diablo, como yo digo, en estado puro, y la verdad que fue también una gran representación y ahí también hay mucho drama de por medio. Como digo, Madame Butterfly la vamos a tener el 19 de enero, es un buen comienzo para el año, es una buena idea para hacer un regalo de Navidad. Y además en esta representación, que cuando se estrenó en el año 1904 el título, Puccini no se imaginaba el éxito que iba a tener esta ópera y se ha representado, yo creo que es uno de los títulos más representados en el mundo. Después, una auténtica exquisitez, La Gioconda de Ponchielli. Es del género gran ópera, la ópera ya al máximo, y ahí vamos a poder ver el 13 de abril, ya primavera. Voy a decir ya el precio, ya para que no se me olvide, desde 226 euros por persona. Vamos a ver en el Gran Teatro del Liceo, en el escenario, Venecia. Vamos a ver góndolas, vamos a ver agua, vamos a ver máscara, vamos a ver grandes bailes. La puesta en escena es algo extraordinario. Esto sí que a los amantes de la ópera, si no han visto esta obra, es una buena oportunidad. Luego también la ópera más pasional de Puccini, volvemos a Puccini, y la más visceral es Tosca. Y aquí va a ser el 22 de junio, ya casi terminado el verano. Decir que Tosca en el Teatro del Liceo se ha representado 176 veces en total. Fíjate tú, es una obra, es un título muy reconocido, ¿no? Y es perfecto también para disfrutar, y va a ser una dirección musical de
John Fiore, que va a ser general. Y si quieres te hablo un poquito del ballet, muy Sí, poquito. sí, sí. Pero el ballet, mira, el ballet va a ser el Ballet Nacional de España. Ya el Ballet Nacional de España tuvo mucho éxito en el Gran Teatro del Liceo con Sorolla, una gran representación que yo pude asistir con un colorido extraordinario. Parecía que todos los cuadros de Sorolla estaban ahí en pleno liceo. Y ahora lo que llevan el Ballet Nacional es una obra que se llama Zaguán y Alento, y es una mezcla de fusión de flamenco, tango, flamenco, con también algunas reminiscencias de jazz. La puesta en escena tiene un colorido, no sé si lo estáis viendo y demás, Precioso, fíjate, es mira. precioso, fíjate tú cómo es una puesta con un colorido, la escenografía es tan sensacional, y el Ballet de España ha sido un éxito en Francia, en Japón, y ahora llegan otra vez con una producción maravillosa, y yo creo que va a ser un momento para aquellos que les guste el ballet extraordinario. Esto va a ser ya al final de la temporada, el 3 de agosto, y con un precio extraordinario, si veis, 132 euros por persona, y es una representación magnífica para los que les guste el ballet, y además verlo en un escenario como puede ser el Gran Teatro del Liceo. Habéis publicado un folleto con el Liceo que es absolutamente maravilloso también, y que lo mejor es poderlo ojear para ver esas oportunidades magníficas que tienen. Sí, ¿no? Y luego también para ver esas otras óperas que van a tener durante el año, pero no solamente óperas, sino conciertos, recitales, y que bueno, que van a ser extraordinarias. Y además este año traen un elenco de en distintos roles de artistas de primerísimo nivel, y yo creo que va a ser una temporada fabulosa, y esperamos que sea un éxito, y que los fenómenos políticos que suceden en Cataluña no influyan en la marcha del programa. Para informarse bien, ¿qué es lo mejor, Fernando? Yo recomiendo, bueno, el folleto que tenéis en vuestras manos está colgado en la página web de Viajes El Corte Inglés, se puede obtener ahí y descargárselo cualquier persona, visualizarlo, o en cualquier oficina nuestra de Viajes El Corte Inglés en nuestra página web. ¿Por qué? Porque yo creo que viendo el folleto vas a poder seleccionar, vas a poder leer un poco la trama y elegir cuál ópera vas a querer asistir. Pues ya lo saben, si quieren vivir una experiencia única y disfrutar de la ópera, nada mejor que hacerlo con el programa que ofrecen siempre Liceo Ópera de Barcelona y Viajes El Corte Inglés, la garantía del éxito. Fernando Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, chicos. Arriba el telón. Por supuesto. 10:32. Hombre, ¿cómo no le dieron respiración boca a boca al canario? Al Qué final pena. se ha muerto. Albert Ronald Morales, amigo, buenos días. Buenos días, Rafael, un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Este es un grupo de música humorista que hay allá en Colombia, de Medellín, Antioquia. De Muere el Canario. Pero esta canción la hizo popular un grupo aquí en España, ¿no? Esto lo hicieron popular un grupo español, Sí, no recuerdo. El Canario, y luego han hecho varias versiones, una de ellas la que estamos escuchando, que tiene mucho ritmo para echarse un bailecito por la mañana, ¿no? Sí, este es un ritmo de lo que nosotros llamamos de carrilera. Sí. Es un ritmo que se baila mucho en el eje cafetero. Y sí, este disquito, esta cancioncita, este temita, lo cogió un grupo español y lo hizo muy, muy célebre aquí y en América Latina, lo hizo muy famoso. Bueno, hoy me he encontrado con una noticia que me ha llamado mucho la atención, porque me ha roto un poco los esquemas. Yo siempre he pensado lo contrario de lo que sostiene este estudio. Yo te doy el titular, luego te doy algo de la información y tú me dices qué te parece, Albert. Vale, perfecto. El titular es: el ayuno intermitente planificado puede ayudar a revertir la diabetes tipo 2. Ese es el titular. Ahora vamos con la información. Vale. Según un artículo publicado en la revista Case Reports, el ayuno intermitente planificado puede ayudar a revertir la diabetes tipo 2 después de que 3 pacientes bajo su cuidado, 3, que siguieron ese régimen, pudieron eliminar por completo la necesidad del tratamiento con insulina. La información dice que una de cada 10 personas en Estados Unidos y en Canadá tiene diabetes tipo 2, que se asocia con otras enfermedades graves y con muerte prematura.
Esto le cuesta a la economía norteamericana 245.000 millones de dólares al año. Bueno, pues los cambios en el estilo de vida son claves para controlar la enfermedad, pero por sí solos no pueden controlar los niveles de glucosa en sangre y aunque la cirugía bariátrica es efectiva, no está exenta de riesgos. Por eso, en concreto, 3 hombres de entre 40 y 67 años probaron con un ayuno intermitente planificado para ver si eso podía aliviar sus síntomas. Estaban tomando varios medicamentos para controlar la enfermedad, así como unidades diarias de insulina. Además de diabetes tipo 2, tenían presión arterial alta y colesterol alto. 2 de los hombres ayunaron en días alternos durante 24 horas completas, mientras que el tercero ayunó durante 3 días a la semana. En los días de ayuno se les permitía tomar bebidas muy bajas en calorías, por ejemplo, té, agua, caldo, y comer comidas muy bajas en calorías por la noche. El resultado es que los 3 pudieron dejar la insulina para controlar su diabetes tipo 2. Albert. Qué fuerte. Sí, este es un estudio muy interesante y ya la Universidad de Yekla hizo un estudio hace unos 8 años, tal vez 8 o 10 años, muy parecido a este. Ciertamente el ayuno es una práctica que se usa en todo el planeta. Hay exageraciones en los ayunos. Hay gente que hace unos ayunos que francamente tú y yo no estamos de acuerdo. Claro. Tú y yo y muchísimas personas y la comunidad científica, pues este tipo de ayuno largo no está de acuerdo. Pero en estos ayunos, como dice aquí el estudio, intermitentes, esos sí son ayunos terapéuticos. Y esto permite que el organismo se vaya organizando, porque a veces cuando hay problemas de azúcar, cuando hay esta diabetes tipo 2, es porque el páncreas y el hígado tienen problemas. Entonces, cuando se hacen estos ayunos intermitentes, lo que hacen es que el organismo se va organizando de tal manera que vuelve a funcionar otra vez el páncreas de buena manera. Y es más, si ese ayuno intermitente se toma frutas como el pisalis o se toma frutas como el arándano azul, y se toma infusión de nogal y de hojas de arándano, el resultado es sorprendente. O sea, sería algo así como un reseteo del organismo. Exactamente. Utilizando términos informáticos. Exacto, es como cuando el ordenador hay que resetearlo o el móvil, pues el organismo también tiene esa... Y fíjate que los que inventaron la informática o este tipo de técnica, se fijaron en el organismo. Fíjate que nuestro cuerpo es el modelo de muchos desarrollos tecnológicos. Es verdad. Y uno de los desarrollos tecnológicos del reseteo se hizo en el organismo. Al organismo hay que resetearlo de vez en cuando. Lo que pasa que a mí se me ocurre, Albert, que con estos temas hay que tener un poco de cuidado. Sí, porque, claro, los ayunos tienen que llevar una vigilancia médica, nutricional. Porque si no, si una persona decide dejar de comer... No, malo. Claro, puede malo, poner en serio riesgo su salud, incluso su vida. Claro. No, los ayunos tienen que ser vigilados y ordenados y controlados. Usualmente en Estados Unidos se hacen en clínicas. Claro. En clínicas, donde el personal sanitario está manejando tanto el tiempo como lo que come o lo que bebe la persona que está haciendo este ayuno. Y si acaso lo hacen externamente en su casa, lo hacen bajo la dirección de un médico especialista o un nutricionista especialista. Esto del ayuno hay que tener mucho cuidado porque se han cometido muchos errores, se siguen cometiendo muchos errores y hay que tener en cuenta eso. Hay que decir que la persona que más ha ayunado y que hizo ayunos fantásticos fue Gandhi, pero no los hacía ayunos como la gente cree, no comer nada, no. Él hacía 120 días de ayuno, pero comiendo leche de cabra y frutas. Es muy diferente a no comer nada. Ya sabemos que el organismo tiene unos límites, unas líneas rojas que no se pueden pasar y eso es importante. Unas pequeñas reservas. Sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado con esto. No lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser un médico el que le dirija o mínimo un nutricionista. O si no, es mejor que no lo hagan porque no es bueno. Sí.
Andrea. Es que precisamente iba a comentar eso, Albert, que este no es específicamente el ayuno que creemos que es a base de agua todo el día, o que la gente cree también, sino que es un ayuno en el que se puede tomar té, ¿no? Caldos, claro, agua, zumos, entonces yo creo que... Sí, algo de proteína también. Que no está mal, exacto, pero obviamente con supervisión médica. Eso es lo fundamental, porque si no se puede caer en errores importantes. Tengo que hacer una pequeña pausa, son las 11 menos cuarto. A la vuelta damos la receta, ¿te parece, Albert? Me parece estupendo. Buena música nos ha puesto Joaquín Fernández, Albert? Sí, y además para hoy que está lloviendo, este ritmito lo pone a moverse. Vamos con nuestro plato, vamos a dar una sopa, Albert. Ay, qué bueno. Claro, bueno, es que hoy es día de sopa, está clarísimo, está lloviendo, hace un día desapacible, por tanto hay que darle calorías al cuerpo. Y vamos a hacer una deliciosa sopa de verduras con costrones de albahaca. Muy bien. Vamos a hacer lo que se dice un calderito, para 6 personas. Vamos a preparar una lámina de hojaldre, un calabacín, una patata, una cebolleta, unos champiñones, unas hojas de acelga, una zanahoria, una rama de apio, 3 dientes de ajo. Fíjate qué cantidad de verdura va ahí, Albert. Mucha verdurita. Vamos a ponerle 100 gramos de fideos de sémola. Ok, bueno. Unas hojas de albahaca, un poco de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Bueno, vamos a hacer nuestro aceite de albahaca primero, poniendo un diente de ajo pelado y picado en un vaso batidor. Agregamos ahí las hojas de albahaca, un buen chorrito de aceite de oliva, salpimentamos, trituramos y reservamos. Estiramos nuestro hojaldre en una superficie lisa, lo untamos con el aceite de la albahaca. Con ayuda de unos moldes cortamos en diferentes formas el hojaldre, ponemos una placa de horno forrada con papel de hornear y horneamos 200 grados durante 8 minutos. En el momento de servir los untamos con un poco más de ese aceite de albahaca delicioso. Pelamos y picamos los otros 2 dientes de ajo, rehogamos en una cazuela, cortamos el calabacín, los champiñones, la cebolleta, lo añadimos todo. Hacemos lo mismo con la zanahoria, cortamos en cuartos de luna, pelamos la patata, cortamos también en cuadraditos y añadimos, retiramos los hilos a las hojas de acelga, picamos y agregamos, rehogamos un poco, cubrimos con agua y nuestra rama de apio también la vamos a poner. Cozamos todo durante 10 minutos, ponemos los fideos, cocemos 7 minutitos más y servimos la deliciosa sopa con nuestros hojaldres crujientes de albahaca. Albert, ¿qué te parece? Una sopita en condiciones para un día que está siendo lluvioso es apenas. Bueno, en total en proteínas, contabilizando los fideos, contabilizando el hojaldre... Un poquito escaso quizá de proteína, ¿no? Sí. No está mal, 35%, o sea... Suficiente. La verdad que yo pensé que pueda ser totalmente suficiente. Si la carne roja solamente tiene 18%, imagínese, aquí con el 35%, pues estamos muy bien. Aquí lo que hay es mucha verdurita, las acelguitas, que casi poco las come la gente, pues es una manera que la coma todo el mundo, desde los niños en adelante, porque este plato también es de niño, mi querido Rafael. Hombre, claro, de todos. Por los fideos. Uh-huh. Y luego lo que tenemos aquí son las, como decía, vitaminas, sales minerales, oligoelementos, micronutrientes y calorías. Aquí lo que nos vamos es un poquito disparado de calorías. Aquí está, pero obvio, el día lo amerita. O sea, para la cena imposible. No, hombre, no creas. No, sí puedes. ¿Con tantas calorías? Tú tomas esta sopa esta noche y duermes como los angelitos, Andrea. Claro, porque fíjate que no te pasa de 250 kilocalorías, o sea que lo que vas a dormir es muy sabroso. Exactamente. Porque no vas a tener frío en esta noche, va a estar calientita, va a ser buena digestión porque tiene mucha fibra el plato. Uh-huh. Y un plato muy muy regustado por el olor, las aromas que tiene. Acuérdate que lo que te le has puesto, esta planta tan la albahaca. La albahaca que es tan italiana, pues le da un aroma impresionante. Con sí, todo señor. Lo que le ha puesto, pues esto es un plato rico para tomarlo a la medida. Bueno, yo lo tomaría, fíjate, con un poquito de arroz, por ejemplo, lo tomaría hoy. Sí. Al mediodía. Y en la cena sí solamente el platito
de sopa. Vamos a dar un teléfono, que estamos fuera de tiempo, Albert, para más información y para pedir el silicio, ¿eh? Claro que sí, es el 91 619 5414. No se les olvide que el silicio los está esperando en todos los herbolarios y para farmacias del país, ahí lo tienen. Este silicio nos ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con nuestros dolores, nuestras inflamaciones de las articulaciones, nos ayuda a mejorar el cabello. Ahora en el otoño el cabello, para la caída del cabello, así es que el silicio, y los que quieran lo llevamos a la puerta de su casa, llámenos al 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, mi tío Rafael, a ti y a todos los oyentes. Vocación de síntesis, Ferchu. Sí, solo para recomendar un libro. Nos gustan mucho los libros que hablan de la historia de un grupo musical, pero este tiene una característica diferente, y es que habla de la trayectoria musical de un grupo ficticio que no existió. El grupo es Memorial Device y es un grupo que se sitúa en la escena del post-punk en Escocia, 80, 81, del 80 al 85, son los años dorados de este grupo. ¿Y qué hace Memorial Device, que es un libro de David Keenan? Pues reconstruir la historia del grupo a través de los testimonios de muchos compañeros de la escena. O sea, lo que es una historia oral, una historia pues como la de Por favor mátame, que es una clásica ya que resume la escena de los 70. Pues este es el sistema escogido para narrar la historia y hacerlo pues abusando de todos los tópicos del rock and roll, algunas veces hasta el extremo, un sentido del humor tremendo y un retrato luego en el fondo bastante aproximado a lo que fue esa época musicalmente hablando, cuando el punk lo había puesto todo patas arriba y el post-punk lo reinventó prácticamente a renglón seguido. O sea que la recomendación es el libro de David Keenan, editado por Sexto Piso, y es Memorial Device, Memorial Device. Francamente divertido. Pues si Fernando se lo recomienda, cómprenlo o por lo menos consíganlo, porque seguro que van a pasar un rato muy entretenido. Gracias, Ferchu. A ti. Son las 10:56, tenemos que hacer una pausa. A las 11 en punto, ya lo saben, en 4 minutos la información con nuestros compañeros de boletines. Después, ya lo saben, 2 teléfonos para consultar con el doctor Márquez. No dejen de llamarle al 91 535 1614 o al 533 90 21. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El Gobierno y Podemos han escenificado esta mañana en Moncloa su acuerdo para desarrollar conjuntamente los presupuestos de 2019. No ha habido declaraciones oficiales, pero en Twitter Pablo Iglesias ha hablado de mirar por las necesidades de la ciudadanía. Cree que este acuerdo, además, demuestra que con voluntad y trabajo duro sí se puede. Es lo que ha dicho en la red social. Entre las medidas pactadas llama la atención la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Destacan desde la formación morada, es la más alta de toda la historia de la democracia. La ampliación también de la baja de paternidad a 16 semanas, la limitación de los alquileres caros en manos de los ayuntamientos y la subida del IRPF a los que cobren más de 130.000 euros al año. Por su parte, el que fuera secretario de Estado de Energía en el gobierno de Mariano Rajoy, Alberto Nadal, ha comentado en Televisión Española, el que fuera responsable de presupuesto en el segundo nivel, ha comentado en Televisión Española el problema que, en su opinión, presentan unas cuentas públicas como las que preparan PSOE y Podemos. El problema de este presupuesto, el problema de estas medidas, es que nos llevan de nuevo a los desequilibrios que nos llevaron a la crisis. Porque no están compensadas. Le decía antes que el gasto no está financiado. Yo he estado mirando las figuras tributarias que se crean o que se incrementan y no dan recaudación suficiente para el gasto. Fíjese, el documento tiene 50 folios, hay 42, 43 dedicados al gasto y está cuantificado, y solo 6 dedicados a de dónde vamos a sacar el dinero, y no hay un solo número. Sin embargo, más allá del triunfalismo de Podemos, desde el PNV, cuyos votos, recordemos, son también imprescindibles para que salgan adelante esas cuentas públicas, hemos visto cómo su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en Radio Nacional ha dicho que esto no es más que un previo a unas cuentas que todavía están, dice, por negociar. No sé lo que se habrá cerrado, y si se ha cerrado, pues me imagino que habrán sido unas líneas generales, no un presupuesto, digamos, ya más concreto, ¿no? Entonces, bueno, estoy a la expectativa, pero vamos, en estas cosas ya tengo un poquito de experiencia, tranquilidad y pasito a pasito. En Mallorca, entre tanto, los servicios de emergencias han retomado las labores de búsqueda de los desaparecidos por las inundaciones del pasado martes. Al niño de 5 años que se busca desde el primer momento se han sumado otros 2 turistas, en este caso de nacionalidad alemana, y que se conoció ayer por la tarde que también se encontraban desaparecidos. La presidenta balear, Francina Armengol, se ha referido en Onda Cero a las ayudas que harán falta para levantar todo lo destruido por el agua.
En estos momentos estamos evaluando los daños tanto materiales como públicos, porque hay muchísimos sin ninguna duda, y evidentemente lo que vamos a hacer desde el Gobierno balear es habilitar toda una serie de partidas presupuestarias extraordinarias para que puedan acceder muy rápido a esas ayudas. Hemos también lanzado un plan de emergencia social que este fin de semana los trabajadores sociales visitarán casa por casa a todos los afectados para con ellos valorar aquellas cuestiones que son necesarias y más urgentes de prestaciones. Y sobre la polémica del Gobierno en torno a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el comisario Villarejo, la propia Delgado ha rechazado que tenga que dar más explicaciones en sede parlamentaria sobre este asunto. Bueno, yo ayer estuve del orden, creo que fueron 3, casi 4 horas, dando explicaciones, recibiendo preguntas, y yo creo que ya la explicación que debía de dar al Parlamento, que al final es la sede de la soberanía popular, pues ya estaba dada. La información de los mercados en tiempo real. El rojo sigue instalado con determinación en la renta variable europea. La caída ahora mismo para el selectivo es del 1,60%, la segunda más intensa después de la de Londres. Vemos cómo se encuentra el indicador al filo de los 9.000 puntos, pero todavía por encima. Hay que recordar, entre otras cuestiones, además de la polémica desatada por Donald Trump, calificando de locura la política que lleva a cabo la Reserva Federal, hemos escuchado al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, declarar que no está sorprendido por un poco de corrección en los mercados de valores y que los fundamentales de la economía estadounidense, ha dicho Mnuchin, son extremadamente fuertes. Pero en el tiempo real el rojo es lo que manda, esa caída del 1,57% para el IBEX, que se va hasta los 9.019 puntos. El CAC parisino ha bajado un 1,40% en 5.133 puntos. El DAX alemán en 11.568 pierde un 1,23%. El Eurostock recorta un 1,34 hasta 3.223 y el FTSE en la City cae un 1,73%. La bolsa británica en 7.021 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,1546 dólares y 129,62 yenes. Y las materias primas, caída intensa para el barril de Brent del 1,76%, se coloca en 81,61 dólares. El barril de West Texas abajo un 1,67, está en 71,96 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com. Now everybody do it.